Bienvenidos al podcast Motorlab número 246. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan José el Negro Carmona, Matías Ferreira, Fernando Breques desde Venado Tuerto, el comendatore Diego Luciano y un invitado súper especial. Hoy la verdad que un honor para nosotros, un amigo de la casa, porque la verdad que lo consideramos un amigo de la casa, un amigo de Motorlab, testigo de nuestro nacimiento allá por 2011-2012, un gran amigo, la voz de la Fórmula 1 de Latinoamérica y la voz de el director, digamos, de el show de la Fórmula 1, un gran programa de Fórmula 1 que ya lleva múltiples temporadas en línea. Les presentamos a Fernando Tornello. ¿Cómo andás, Fer? Un placer tenerte en el podcast Motorland nuevamente. Hola Andrés, no te faltó nada en la presentación. Sí, es muy agradecido, pero bueno, demasiada presentación. Muchas gracias, estoy entre amigos en una charla como aquella que hacíamos en el café Módena, ya desaparecido, cuando nos sentábamos un par de horas a hablar de Fórmula 1. Tal cual. Bueno, así es, Fer, por eso la verdad que, nada, siempre charlar contigo en cualquier contexto de Fórmula 1 siempre fue lo mejor que nos pasó como grupo, porque bueno, obviamente con todo el conocimiento de Fórmula 1 y toda la historia que has recorrido en la máxima, bueno, realmente siempre es cautivante escucharte hablar de todas las anécdotas. Y hoy, bueno, un poco vamos a hacer, vamos a revisar y a analizar o desmenuzar un poco tu historia, porque obviamente mucha gente no la conoce. Y la verdad que, bueno, nada, has sido testigo de cosas increíbles, has participado de actividades en la Fórmula 1 que muy poca gente en el mundo por ahí lo ha hecho. Y bueno, nada, para nosotros es un honor, Fer, pero bueno, como vos decís, nosotros te consideramos un gran amigo de la casa y estamos relajados en esta charla, así que podemos hablar de Fórmula 1 tranquilos. Bueno, sí, con mucho gusto, cómo no. Dieguito, ¿cómo andás? Bien, todo bien, Andy. Un placer, como bien mencionaste vos, no hay nada más que agregar. Un gran amigo, un amigo de la casa, amigo personal también, así que como bien dijiste y detallaste al principio. La verdad que, a ver, para ya entrar en hilo de lo que es la vida de Fernando, ¿no? Porque Fernando, como ustedes muy bien saben, o muchos no saben, estudió abogacía. Yo me enteré hace poco, te digo, no tenía ese hilo de la historia de Fernando que haya estudiado abogacía, pero bueno, dejémoslo a él que lo cuente, Andy, cómo se inició él, ¿no? Cómo fue, si bien mencionaste que era mendocino, cómo vino acá a Buenos Aires, lo que estudió y demás, así que directamente usemos el programa y hablemos de Fernando, que hoy gracias a Dios lo tenemos y podemos hablar extendidamente como mencionaste. Tal cual. Bueno, y Fer, la historia, porque obviamente de tu actualidad mucha gente conoce, porque bueno, te vemos a diario en distintos, digamos, entornos de la Fórmula 1, pero ¿cómo arrancó todo esto, Fer, allá en Mendoza? ¿Cuál fue tu primera inspiración para acercarte al automovilismo? Bueno, historia larga, ¿eh? Y bueno, dale, tenemos tiempo. En realidad soy porteño, yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, ahí entre Belgrano y Colegiales. Mira. La familia de mi madre, toda porteña, y la familia de mi padre y mi padre, mendocinos. Y en un año decidieron radicarse en Mendoza, y bueno, es decir, me llevaron a mí y a mi hermana, yo era bastante chiquito, y pues mi hermana también es más chica que yo, un año más chica que yo, y en esa época los chicos ni le preguntaban, ¿no? Decíamos, vamos allá, venimos para acá, así era. Claro. Y bueno, nada, ahí se instalaron en un pueblo, si me escuchan en la ciudad me matan, cuando digo pueblo, pero en aquel momento era pueblo, ahora es ciudad, en Palmira, a 34 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Para que tengan una idea, está a 4 kilómetros del autódromo del Jorge Ángel Pena, donde corren ahora el Super TC2000, que está entre Palmira y San Martín, ¿no? Ahí caí. Y nada, yo cuando tenía 9, 10 años, en ese pueblo se conocía a todo el mundo, y el kiosquero, uno de los kioscos principales del pueblo, obviamente recibía todas las semanas las revistas que a mí me interesaban, el Gráfico sobre todo, la vieja Automundo, y como era vecino mío y éramos amigos, yo iba al kiosco, obviamente no tenía plata para comprar las revistas, pero él ya sabía que a mí me gustaba leer, me la prestaba,
yo me quedaba al costadito del kiosco, me leía toda la revista, los reportajes, conocía a los periodistas porque me interesaba más la parte del periodismo que la parte deportiva en sí. Y así fue, yo creo que empecé a ser periodista a los 10 años, ¿no? Con ese gesto que tenía el kiosquero que me prestaba las revistas, que si no, no las podía leer. Pero el kiosquero vivía al lado de mi casa y el kiosco estaba a 1,25 cuadras, así que se imagina que la relación era buena, ¿no? Como en todos los pueblos del interior. Y bueno, y a partir de ahí, nada, colegio secundario, sí, colegio primario, colegio secundario en Mendoza. Después mi madre decidió, quería volverse porque mi abuela ya estaba grande, acá a Buenos Aires. Nos volvimos a Belgrano, terminé el último año de colegio aquí y después empecé a trabajar en una concesionaria Fiat y por la noche iba a la facultad de Derecho, ahí enfrente donde tomábamos café nosotros, enfrente de lo que era el Modern antes, ¿no? En la avenida Figueroa Alcorta. Así que me tomaba el colectivo 67 a las 6:30 o 7 de la tarde para llegar a la facultad. Estaba en la facultad hasta las 11 de la noche y llegaba casi a medianoche a mi casa, donde mi madre tenía la comida preparada. Después me levantaba a las 6:30 de la mañana, entraba a trabajar a las 8, 8:15 en la concesionaria, estaba todo el día y así eran todos los días. Y estuve 3 años en la Facultad de Derecho, pero era una época muy politizada, con muchos problemas. Empezaban las clases, yo hacía un sacrificio como tanta gente lo ha hecho y lo hace, es decir, muchísima gente, ¿no? Y hay quienes han hecho sacrificios mucho peores que el mío. Pero yo trabajaba todo el día, de lunes a sábado, y a la noche iba a la facultad, y cuando llegaba a la facultad, la mayoría de los días, venían los muchachos del ERP o de los montoneros, se plantaban, echaban a los profesores y empezaban con las proclamas bueno, de su ideología. Y a mí la verdad que no me interesaba para nada todo eso. Yo quería estudiar, trabajaba todo el día. Y cuando vi que no podía progresar, un día, una noche llegué a mi casa y le dije a mi madre, no voy más a la facultad. Y me preguntó por qué y le dije, mira, pasa esto, todos los días. Bueno, estos grupos que cortan las clases, empiezan a dar y yo estoy perdiendo el tiempo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, nada, voy a hacer periodismo, que es lo que me gusta. Si ustedes le hubieran visto la cara, no se las puedo contar, porque lo primero que me dijo es, de eso vas a vivir. Horror, horror. Claro, de eso vas a vivir. Bueno, sí, voy a vivir como me gusta. Y bueno, así empezó la historia y aquí estamos. Qué grande, qué grande. Y ahí, ¿qué edad tenías en esa época, Fer? Y yo, en la época de la facultad, Claro, yo te digo, terminé el colegio a los 16, casi cumplí 17 años y lo terminé. Yo había hecho un grado libre en la primaria, porque bueno, entré al colegio, yo sabía leer, sabía la tabla del 2 y todo eso, que mi madre ya me la había enseñado, y mi hermana también. Y tenía 17 años cuando fui a la facultad. Y así que estuve ahí 17, 18, 19 años. Pero como les digo, una época imposible, ¿no? Es decir, al final de los gobiernos militares, de la primera época de esos gobiernos militares, después, bueno, después la parte política del país, ustedes la conocen, mejor ni hablar. Y así que, bueno, nada, se dio de esa manera y así empecé en el periodismo. Empezamos a estudiar, empecé a estudiar en la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Ahí conocí a una persona que hoy es uno de mis grandes amigos, que es Ernesto Testa, que era periodista, después se dedicó a la publicidad, era un relator espectacular, trabajábamos en Campeones, y un año nos conocimos en enero del 74, cuando nos fuimos a anotar al Círculo de Periodistas Deportivos. Y hicimos los 2 primeros años, y en el tercer año, más o menos en principios de abril, viene Ernesto y me dice, mira, Liniani está buscando gente para su programa de radio, va a empezar una tira de lunes a viernes, y nos invitó a ir, pero ¿qué hacemos? Tenemos que dejar acá el estudio, porque la tira era a la noche, de 20 a 21. Y le dije, bueno, dejemos acá porque esto acá, nosotros lo que estamos haciendo es relaciones, aprovechemos la oportunidad. Nos fuimos a trabajar y ahí empezamos, así, de una. Y bueno, y ahí empezó todo el camino este que ha sido largo. me imagino. Y finalmente, bueno, todo lo que fue tu ya etapa como relator, vos arrancaste relatando la Fórmula 3, ¿no? Sí, lo de relator vino bastante después, ¿no? Porque yo en la primera parte de toda mi carrera, es decir, relataba en los puestos, a veces me tocaba ir a unas carreras de turismo carretera en Olavarría, en un puesto, en una estación de servicio en el medio de la nada,
a las 6 de la mañana. Y entonces, bueno, ahí era un puesto, uno de los relatores de ese puesto, ¿no? Es decir, el relato lo llevaba Carlo Legnani en Campeones, y después nos asociamos con Felipe. Bueno, por mí hizo un programa Ruedas que a mí me encantaba, fue uno de mis mejores momentos en el periodismo, que lo hacíamos con Ernesto Testa justamente, con Néstor Carbia y con Oscar Miranda. Y después ya con Felipe nos habían contratado de la Fórmula 2 Codasur en aquel momento para hacer Felipe las relaciones públicas y yo prensa. Y así empezamos, hicimos un año creo, y enseguida a fin de año Mario Biagini y Guillermo Kisling, que eran quienes dirigían de alguna manera la categoría, nos pidieron si nos podíamos convertir en promotores, en organizar nosotros las carreras directamente de ellos. Bueno, y lo hicimos, y así empezamos en la televisión también, empezamos en el viejo Canal 13 con la Fórmula, ya era Fórmula 3 Sudamericana cuando hacíamos eso. Yo antes había transmitido en ATC, o había comentado en ATC 4 años las carreras con Héctor Acosta, que fue, te podría decir que mi gran maestro en el tema de televisión, ¿no? Me enseñó muchísimas cosas Héctor. Esos años fueron del 84 al 87 inclusive, fueron 4 temporadas completas, y en el 88 estábamos con Felipe ya transmitiendo la Fórmula 3 Sudamericana, y en el 91, ya habíamos llegado en el 90 a Telefe, y en el 91 Felipe, por su gran relación con Bernie Eccleston, consiguió algo que parecía imposible, ¿no? Los derechos de Fórmula 1, y empezamos en el 91 a transmitir, y te diría que ahí desde el 88 con la Fórmula 3 Sudamericana que me convertí en relator, ¿no? Es decir, aprendiendo a cada momento. Claro. Fer, una pregunta, Andy, permitime que, sí, claro, que nos salteamos, ¿no? Antes de llegar a eso, Fer, y acá un oyente que está en Italia, creo, en este momento, nos pregunta y que nos menciona que antes que eso trabajaste en un concesionario, ¿no? Ahí en Villa Martelli. Mirá, claro. Me dio hasta detalle y todo, Fernando. Sí, seguramente está bien informado, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, yo trabajaba en una concesionaria Fiat durante todo el día, en la concesionaria se llamaba Nueva Florida, perdón. Nueva Florida. Y confundí con Nueva Rivera porque tenían otra concesionaria que era Nueva Riviera. Pero yo trabajaba en Nueva Florida y trabajé muchos años ahí, desde los 17 años hasta los 23, y que empecé en el tema del periodismo. Y la verdad, aprendí muchas cosas, fue mi único trabajo fuera del periodismo, te podría decir. Claro, eso, después del colegio fue mi único trabajo. Y después ahora, después de eso que mencionaste recién, la breve intro de empezar a estar con Felipe y demás, ¿cómo fue que lo conociste a Felipe? O sea, a ver, vendías auto, dijiste, bueno, listo, no vendo más auto, me dedico a ser relator y periodismo y demás, pero ¿cómo fue que llegaste a conocer a Felipe y llegaste a tener contacto con toda esta gente que mencionaste, Fernando? ¿Qué fue? ¿Una inspiración de decir, voy a buscar esto, me quiero meter más en él? ¿Cómo fue ese comienzo, ese inicio de lo que es hoy en día? Bueno, yo te aclaro que no vendía autos, yo entregaba administrativamente los autos que vendían los vendedores, ¿no? Es decir, yo no era vendedor, nunca lo fui. La parte más bonita, hacía la parte más bonita. Era una parte, sí, una parte, qué sé yo, pasó tanto tiempo, pero tenía cosas buenas y malas, ¿no? Es decir, pero lo importante es que aprendí bastante, como uno necesita hacer calle, y bueno, en esos años la hice bastante. Y después con Felipe la relación fue siempre muy buena desde el comienzo. Él trabajaba en Carburando y yo trabajaba en Campeones. Y nos conocíamos de ahí. Después él se fue a vivir a Inglaterra, y un año, en el 86 y 87, yo empecé a hacer una revista que duró esos 2 años con 2 excelentes periodistas, ¿no? Con Jorge Fernández Morano y con Ricardo Delgado, que me entusiasmaron para eso. Y como Felipe estaba en Inglaterra, lo llamamos a ver si él quería escribir en la revista como corresponsal en Inglaterra. Y lo hizo, y ahí seguimos conectados. Después, cuando Felipe se vino a vivir a Buenos Aires, ya la gente de la Fórmula 2 Codasur nos había contactado y para trabajar, como les conté recién. Así que ahí empezamos a trabajar juntos, como les dije, él en relaciones públicas y yo en la parte de prensa y divulgación. Y al año siguiente ya éramos los promotores de la categoría, y ahí prácticamente arrancamos. Después ya en el 90 pusimos una oficina juntos, creamos una empresa, y bueno, y a partir de ahí la historia ya después ustedes es bastante conocida, ¿no? Fer, una pregunta de un poco de lo que mencionaste hace un ratito de cuando
te ibas a cubrir TC a estaciones de servicio perdidas en el medio de la nada y qué sé yo. ¿Cómo? Bueno, porque hoy obviamente ha cambiado mucho todo eso. ¿Cómo era cubrir una carrera en esa época? ¿Qué medios contabas? ¿Cómo era la logística? O sea, ¿cómo era la comunicación? Porque me imagino que debe haber sido todo, debería tener sus bemoles, ¿no? Sí. No, terrible, terrible. Los pocos medios que había eran caros para las transmisiones en aquel momento. Yo me acuerdo lo que remaba Legnani para sacar adelante justamente cada transmisión. Y lo mismo pasaría con cada organización, ¿no? Es decir, pero para que tengan una idea, cuando íbamos lejos a transmitir, yo una vez transmití una carrera que me mandaron a Comodoro Rivadavia y la transmitíamos con un equipo que se llama BLU, que es algo así como Sí. banda digital única, una cosa así. Y llegaba Sí, la sí, transmisión lo de allá. conozco. Llegaba, pero llegaba con unos ruidos que no se podía ni se discernía qué hablaba cada uno, era una cosa mortal. Pero bueno, con ese BLU se hacían las transmisiones de larga distancia y después con otros equipos VHF se hacían ya en circuitos de más corta distancia, ahí se enganchaban con las líneas telefónicas. En los de larga distancia no se pagaba la línea telefónica, con el BLU se cubría y ahí había un costo mucho menor, era muy sacrificado, la verdad que eran épocas de mucho sacrificio para todo lo que hacían automovilismo, lo que tenían esos equipos que transmitían las carreras. Claro, aparte me imagino, bueno, todos los temas técnicos, ¿no? Sí, el BLU es, mirá vos, yo nunca hubiese pensado que se usa. El BLU hoy en día todavía se sigue usando para náutica, para los barcos que hacen, digamos, travesías transatlánticas, tienen un BLU y generalmente la antena se pone con los cables de acero para que hagan de antena del barco y cuando transmite no puedes tocar porque da patada. Así que me imagino que va a haber sido peligroso también. Sí, iba un técnico, ¿no? También, que era el que lo Claro, instalaba y hacía las pruebas, probábamos los días anteriores, yo ni lo tocaba el equipo, claro. además yo de técnica, de esa parte de técnica no sé nada, pero bueno, era toda una aventura. La verdad que, ya te digo, transmití desde Comodoro Rivadavia, 1800 kilómetros al sur de Buenos Aires, con ese sistema, con el BLU, y bueno, la transmisión salía, me acuerdo que salió la transmisión y así salía desde todos los lugares. Y después, cuando se podía pagar línea, se pagaba línea. Después en la radio habían puesto un DDI, ¿se acuerdan? Ese teléfono naranja, el Sí, Discado Directo Internacional, sí, tal eh, cual. para cuando si Legnani viajaba al exterior o alguno de nosotros viajaba a cubrir carreras de Fórmula 1, bueno, con eso lo llamaban y ahí se cubría, se hacía la transmisión, ¿no? Así que, pero bueno, la verdad que hay que tener un gran reconocimiento para toda la gente que encaraba este trabajo en aquella época porque era muy, pero muy difícil, ¿eh? Yo he transmitido carreras en condiciones insólitas, pero reitero, no solamente yo, le pasaba a todo el mundo, ¿eh? Cuando iba Legnani, cuando iba Ernesto Testa, cuando iba Carbia, cuando iba Alberto Juárez, que también trabajaba en el equipo, y de los otros equipos también. Es decir, yo he transmitido con gente de otros equipos juntos, para que tengan una idea, el día de la final del Mundial de Argentina, el 25 de junio de 1978, yo estaba en Donington para transmitir una carrera de Fórmula 2 europea. Y ese día transmitimos con Jorge Cánave, que hacía la transmisión para Radio Mitre. Carburando no transmitió porque Muñoz ese día hizo una previa del fútbol, era la final del Mundial de Fútbol y todo, así que no hubo automovilismo por Radio Rivadavia. Y yo transmití junto con Cánave parados en una mesa mirando con una claraboya, con un cable de un teléfono público, de dos teléfonos públicos que había, bien estirado, para ver la carrera por arriba. Y bueno, los ingleses nos miraban y no entendían nada de esos dos indios parados arriba de una mesa, ¿no? Transmitiendo y mirando por una claraboya la pista. Bueno, así era. Claro, qué grande, qué grande. Cuántas historias debes tener de esa época, me imagino. Este, y mencionaste, bueno, yo, a ver, de chico, bueno, mi viejo obviamente siempre veía todas las carreras, yo, digamos, él me inculcó el amor por la Fórmula 1 y siempre escuchar a Héctor Acosta, ¿no? Acá en Argentina. eh, Mencionaste hace poco que recién que fue como uno de las personas que te enseñó y que te marcó un poco el camino. eh, ¿Cómo fue esa relación con Héctor Acosta en ese tiempo? ¿Cómo fue que arrancaste con él? Mira, yo llegué a las transmisiones con Héctor porque, bueno, uno de mis socios y compañeros en ruedas, Néstor Carbia, ya trabajaba en esas transmisiones y un día me dijo,
Fer, mira, necesitamos una persona que lleve los tiempos. Te digo que era bastante bueno con los tiempos y los cálculos porque le tomaba 20, 22 autos juntos con un cronómetro viejo, hacía las restas en el momento, sacaba los tiempos. Bueno, tenía mucha agilidad para los números. Y bueno, fui a las transmisiones y bueno, y de ahí hicimos una muy buena relación con Héctor. Después Néstor se fue, Héctor me pidió que yo sea ahí el comentarista, yo fui, hice los comentarios. Héctor era un periodista, un gran periodista y una gran persona, que a veces tenía encontronazos con alguna gente que no lo quería, pero por las envidias de los profesionales y de cada medio, eso ocurre no solamente en el periodismo, ¿no? Sino en todos los rubros. Pero Héctor era un tipazo, la verdad que era un tipo muy noble, a mí me enseñó muchísimo, a mí me decía nene y me decía siempre lo mismo, nene, mirá para atrás. Cada vez que yo iba a hacer una apertura me decía, mirá para atrás, a ver si no te están poniendo un cartel de publicidad o alguna cosa que no tenía que ir en la transmisión, porque esas cosas pasaban, ¿no? Pero bueno, me enseñó un montón, la verdad que me enseñó muchísimo. Claro, sí, qué grande. Fer, una pregunta. ¿Vos, la primera carrera que viajaste a Fórmula 1 fue con el equipo de campeones, allá por el 70 y pico también, fines de los 70, o empezaste a viajar cuando comenzaste a transmitir en los 90? No, fue con campeones. No, yo empecé con la Fórmula 1 mucho antes de transmitir en los 90. Viajamos en enero del 77, fue mi primer viaje al exterior, que fue a transmitir el Gran Premio de Brasil, que ganó Reutemann justamente en Interlagos. Sí. Fuimos en auto a San Pablo, fuimos y volvimos, obviamente, ¿no? Viajecito largo. Después lo íbamos a hacer muchas veces a San Pablo, a Brasilia, a Río, ya con la Fórmula 3, con Felipe, pero bueno, eso fue una especie de premonición, ¿no? Que iba a haber muchos de esos viajes. Y en ese mismo año 77, después viajé a cubrir Holanda e Italia, esas dos carreras que ganaron Lauda y Andretti, también para campeones, por supuesto. En el 78 volví a transmitir desde Europa y también fuimos a Brasil, que otra carrera que ganó Reutemann en Río. Y después fuimos a Europa, me tocaron dos carreras de Fórmula 2, Rouen y Donington, las que les dije recién, y una de Fórmula 1 que era el Gran Premio de Francia en Paul Ricard del 78, una carrera que muchos recordarán y seguramente José la va a recordar también, porque es una carrera que Reutemann paró 5 veces, estaba desarrollando las gomas Michelin y después le pusieron para probar una goma medio chicle en el final, hizo el récord de vuelta, pero ya había perdido todas las chances. Te digo, paró 5 veces en boxes para cambiar gomas, claro. Estaba probando las gomas y desarrollándolas, ¿no? Claro, y cuando llegaste a la Fórmula 1, ¿vos ya siempre quisiste hacer Fórmula 1 o te gustaba el TC o ya con estar en el automovilismo te conformabas? ¿O siempre tu mirada, tu visión estaba puesta en Fórmula 1? No, a mí me gustaban mucho más los autos de Fórmula siempre. Claro. Me gustaba desde la Fórmula 4, que después fue Fórmula Renault, ni hablar de la Fórmula 3 sudamericana, ¿no? Que era, la verdad que era una categoría excepcional. Sí. La Fórmula 2 Codasur también, el esfuerzo de toda la gente en aquel momento para llevar la Fórmula 2 Codasur, para empalmarla con los brasileños, fue una cosa que no vi nunca. La grandeza con la que se comportaron todos los argentinos con los brasileros en aquel momento fue notable porque los brasileños tenían motores alcohol y obviamente estaban en absoluta inferioridad de condiciones con los argentinos y los argentinos los fueron llevando para adelante, haciéndolos crecer para emparejar la categoría, ¿no? Después ellos nos respondieron, los brasileños nos respondieron de la misma manera, pero bueno, esa es otra historia. Pero es más, yo ya no estaba cuando pasaron esas cosas. Pero la verdad que fue muy bueno. Pero a mí siempre me gustó la Fórmula 1, las categorías de Fórmula. Las categorías con techo me gustaban más, por ejemplo, el Turismo Nacional o cuando llegó el TC2000, claro. Ahora el Super TC2000. Y después nosotros hicimos también una vez la Copa de las Naciones, unos años con Felipe. Que hermosa. Una muy buena categoría, con muy buenos autos, buenos pilotos, los equipos, la verdad que muy bien. Pero siempre me gustó la Fórmula 1, la verdad que si me quedo con una sola cosa, de aquí a la luna me quedo con la Fórmula 1. ¿Y cómo veías la Fórmula 1 en esa época? Bueno, obviamente vos podés analizarla de una manera... bueno, siempre hablamos de los 70, de la Fórmula de los 80, de la Fórmula 1 y siempre con añoranzas de esas épocas. ¿Cómo, digamos, en esa época, qué era lo que más te gustaba de lo que era la Fórmula 1 de los 70, de los 80, que rescatás? Si tenías algún piloto en particular que seguías en tu época digamos, de estudiante o en tus inicios. Sí, antes de ser periodista, el piloto que me gustaba a mí era Jackie Stewart,
y el Tyrrell, el 005 y el 006, esos autos del 73, fueron espectaculares. Bueno, era lo que me gustaba. Yo llegaba todos los lunes a trabajar en esa concesionaria Fiat y los vendedores me decían, uy, ¿cómo salió Jackie ayer? ¿Ganó? Bueno, así, yo les contaba, porque yo me enteraba de cualquier manera, no transmitían por televisión las carreras. Eh, Así que bueno, yo empecé de esa manera. Después los 70 fue una década extraordinaria, inolvidable. A pesar de que si uno la compara tecnológicamente con la de hoy, si bien había grandes desarrollos de diseñadores, ingenieros, recuerden que los autos casi ninguno era igual al otro, a veces se terminaban copiando, pero casi todos los autos eran diferentes, eran frágiles porque se rompían, tanto los autos como los motores, los frenos, tenían mil problemas, pero nadie sabía quién iba a ganar una carrera. No era que se largaba la carrera, doblaban en la primera curva y uno decía, va a ganar este. No, ahí podía ganar cualquiera, había 10 o 12 en condiciones de ganar. De hecho, ganaron pilotos insólitos, ¿no? Porque hasta Vittorio Brambilla con un March ganó una carrera. Y claro, seguramente hay otros que me olvido en este momento, pero digo, eran temporadas de muchos ganadores diferentes. Los equipos dominaban, de repente Colin Chapman se inspiraba y sacaba las polleritas y arrasaba con eso. Pero bueno, eran muy lindo, una época verdaderamente fenomenal. Y pilotos, obviamente, yo lo seguía a Reutemann, ¿no? Como argentino, era una pasión, era una locura, uno respiraba por ver las carreras y nada, por mirarlas por televisión, porque le vaya bien a Reutemann, festejábamos las victorias, nos llorábamos casi con las derrotas, pero bueno, así eran esos años. Bueno, hay una, hablando de la época de Reutemann y por ahí, bueno, esto también nos vamos a acordar todos, ¿no? Pero, y hablando un poco de Héctor Acosta, uno puede encontrar por ahí todavía en YouTube el relato de Héctor Acosta de Mónaco. Del triunfo de Mónaco y realmente es impresionante, se te hace un nudo en la garganta, Héctor Acosta no pudiendo relatar, llorando, la verdad que es uno de los grandes recuerdos que yo por lo menos tengo, y me lo acuerdo a mi viejo mirando la tele y también con lágrimas, todo, viste, fue algo increíble, ¿no? Porque aparte de él también transmitió, creo, ese sentimiento, ¿no? O sea, impresionante. Y que en aquella época todo un país iba atrás de sus figuras, ¿no? Recuerden que estaba Reutemann en la Fórmula 1, estaba Guillermo Vilas en el tenis, estaba Monzón en el boxeo, estaba apareciendo Maradona a finales de los 70, o sea, había, y me estoy olvidando, que me disculpen, de otras figuras de otros deportes seguramente, pero era una época de grandes conmociones, porque también empezaban las transmisiones vía satélite, entonces uno empezaba a ver lo que pasaba en otra parte del mundo en vivo, y todo eso fue... digamos que desparramó una pasión que antes no había, ¿no? Porque antes, bueno, uno se enteraba un par de días después de las cosas como eran. En ese momento se empezaron a ver en vivo, después se empezaron a ver en color, o sea que fue una transformación del mundo que además acompañó la pasión que cada uno tenía por su deporte preferido, y en el automovilismo, bueno, con Reutemann, imagínense, ganando carreras, corriendo en Ferrari, en Williams, en Lotus, en Brabham antes, ¿no? Con ese Brabham BT44 que para mí fue el auto, el mejor, el más lindo auto de la historia, pero que también nos hizo llorar. Claro, sí, mucho, nos hizo llorar. Sobre todo a José, ¿no? O sea, José, ¿tenés algo que decir al respecto? No, yo estoy escuchando, la verdad que es un placer, porque yo lo escucho a Fernando y me siento totalmente identificado con todo lo que dice, porque prácticamente viví exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, y yo lo que puedo decir es que uno identifica cosas con personas, ¿no? Muchas veces hay personas y a mí siempre me quedó, por ejemplo, el tema de que Fernando es, cuando uno dice la voz de la Fórmula 1, y no se equivocan, ¿viste? No es un error, ni es para agrandar algo, es tal cual. Es decir, yo hoy en día es como decir González Ronco, la voz del turismo carretera, ¿entendés? Es decir, uno identifica esas cosas y vos pensás que uno creció con eso. Y lo que dice Fernando, ¿no? Cómo esa época, y obviamente que a uno le quedan, y si uno tiene que hablar de la gente, ¿no? De lo que uno vivió, obviamente, Héctor Acosta, Fernando Tornello son digamos, a uno le quedó, digamos, la voz exacta del automovilismo de ese momento, ¿no? Y con el tiempo. Aparte, Fernando, vos imaginate que hay que tener en cuenta que Fernando es como que él vivió
la Fórmula 1 de diferentes tecnologías, Sí, algo ¿no? que siempre hablamos, ¿no? Por eso un poco, ver un poco cómo era antes, a Entonces, ver, él es todo un parámetro para esto, ¿no? No, Y no me los cabe ninguna pilotos, duda. ¿no, José? Los ¿Eh? pilotos también. Los pilotos No, desde los 80 para obviamente. acá, desde Jackie Stewart para acá, cuando No, uno no, ni empieza hablé. a recordar, ¿no? Que lo vivíamos. En ese momento no Este, nos conocíamos, pero la vivíamos juntos con José. no, no, tal bueno, es que cual, justamente, tal cual. claro, es que da la casualidad que, por ejemplo, mi primer equipo, digamos, mi primer piloto en la Fórmula 1 fue Jackie Stewart. Es decir, si uno bien, viste, pero para mí Jackie era la imagen de la Fórmula 1 y el equipo Tyrrell ni hablar. Sí, sí. ¿Viste? Era una cosa, yo la primera vez que yo cuando fui al autódromo acá, cuando vinieron en el 72, pasó Jackie adelante mío y viste que yo soy un llorón, ¿no? Y José, estaba con mi viejo y se me caían las lágrimas. ¿Entendés? te Entonces cuento yo, una anécdota. Te cuento una anécdota. Es decir, mi primer auto fue un Fiat 600 que mi mamá me ayudó a comprarlo, ¿no? Lo compramos entre los dos. Y lo primero que hice, le metí 2 calcomanías de Elf para sentirme como Jackie Stewart en las calles de Buenos Aires. sí, 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 Qué bueno, grande, qué era grande. muy de esa época. Yo había pintado una bicicleta del color azul de Tyrrell, sí. Bueno, yo tenía, ¿saben qué? Tenía, ¿se acuerdan? Bueno, muchos se van a acordar de los Fórmula 1 de plástico que le poníamos la cuchara para jugar. Eh, Bueno, bueno, yo tenía el Tyrrell de 6 ruedas, lo tenía, pero ¿sabes qué? Y tenía el anterior también, pues mi viejo obviamente también era fanático de Jackie Stewart, que evidentemente en esa época estaban estos héroes, ¿no? Porque era gente realmente sobresaliente en una Fórmula 1 bueno, que era peligrosa, ¿no? O sea, no solamente eran gente hábil y gente, digamos, bueno, ganadora y etcétera, y tenía todo este talento para conducir un auto, sino que además estaban poniendo en juego su vida cada vez que se subían al auto, entonces eso hacía que sea todavía más como emblemático, ¿no? Y sí, a ver, yo comparto también lo de Jackie Stewart en esa época, era chiquito y bueno, obviamente eh, mi viejo siempre me lo inculcó, pero nada, era como, eran héroes, yo los veía como, para mí era wow, era algo de otro planeta, ver un piloto de la Fórmula 1 bajarse del auto, sacarse el traje, en esa época, no sé, era como que estaba mucho más cerca también de la gente, ¿no? Como en esa época, eh, y vos, bueno, un poco para ir adelantando en el tiempo, vos has entrevistado a muchos pilotos, Fernando. En esas épocas, ¿qué pilotos te acordás que te dejaron una impronta de decir, bueno, entrevistás a alguien y decís, uy, ¿viste? Y te quedás con una sensación de que acabas de entrevistar a alguien muy talentoso, que te sorprendió? De qué nos podemos contar de esas entrevistas? Bueno, además de hablar con Reutemann, que Reutemann hablaba poco, ¿no? Era difícil hacer una entrevista con Reutemann. Hice muchas entrevistas en esa época, con Gilles Villeneuve aquí en Buenos Aires, en el hotel donde paraban todos los pilotos de Fórmula 1, con, con Niki Lauda, una anécdota, la primera, y no sé si no fue la única nota que hice con Niki Lauda. eh, Estábamos en Buenos Aires, no me acuerdo qué año era, pero era en esos años 70, y entonces yo quería hacerle una nota y prácticamente me sacó con la mano, me hizo como que me corriera al costado y entró a la cabina telefónica que había. No se podía, se ve que no se podía comunicar, yo me quedé afuera hasta que, cansado de no poder comunicarse, con la misma mano que me había corrido para el costado, me hizo una seña bien a lo alemán, ¿no? Así, no tan amistosa, pero como decir, vení. Y entonces entré y le hice la nota, yo estaba esperando, yo era bastante jovencito también en esa época. Ahora tal vez hubieran sido diferentes las cosas, pero bueno, qué sé yo, con Niki Lauda, es decir, recuerdo una nota con Tom Price, que lo llevamos desde el hotel hasta el autódromo en un móvil de campeones, justamente haciéndole una nota al galés, y eso fue unas semanas antes de que él se matara después en Sudáfrica, ¿no? Que tuvo ese Claro. accidente mortal en el 77. Entonces, hay muchas notas que a uno lo van marcando. Y después, más adelante, eh, la mejor persona con la que hice notas, que además era el mejor, fue con Ayrton Senna. Yo no viví la época de Fangio, la verdad que la conozco por películas, por libros, por la gente del Museo Fangio, y sé que ha sido grande, debe estar en el número uno seguramente, pero de los que yo vi, lo de Ayrton Senna fue verdaderamente fenomenal, porque con Ayrton se había formado hasta una confianza, con Felipe también, a Felipe lo trataba de la misma manera, a tal punto que una vez estábamos con Juan Fosaroli en Sudáfrica, queríamos hacer una nota y nos dijo, ok, una hora después de la clasificación, vengan atrás del box.
fuimos ahí atrás del box y él estaba hablando con la gente de Globo. Entonces nos quedamos a metro y medio esperando. En el interín cayó la gente de la RAI de Italia, la gente de la BBC, que tenía los derechos en aquel momento para Inglaterra. Cuando termina de hablar con Globo, se le abalanzan y Ayrton les dijo, cada uno en su idioma, por favor, un minuto, si estaban esperándome primero, y vino, dio un paso y hizo la nota con nosotros. Que en ese momento recién llegábamos a la Fórmula 1, porque esto tiene que haber pasado 92 o 93, porque fue en Sudáfrica y fueron los 2 años que fuimos con Juan a cubrir en Kyalami. Así que él ya era tricampeón del mundo en ese momento, ¿no? Podría haber ignorado, podría haber ido con los ingleses, con los italianos, y sin embargo respetó el orden. Así que esas cosas me dejaron muy marcado. ¿Y cómo era hablar con Ayrton? Porque, bueno, como decís, vos tenías ya mucha experiencia, digamos, entrevistando pilotos. ¿Y cómo era hablar con él? Bueno, hay fotos tuyas con Ayrton que todos vimos y bueno, obviamente son un poco documento de esas entrevistas, pero ¿cómo era hablar con él? ¿Qué se sentía estar enfrente de él? Sobre todo para vos, que bueno, antes de todo esto siempre también tenés tu corazón fanático del automovilismo, estabas enfrente de Ayrton Senna. ¿Qué significaba eso para vos? Y bueno, agregaría también si tenía miedo, ¿no? Porque estaba ante un piloto. No, miedo no, Diego, eso seguro que no. Nunca tuve miedo para hacer una nota porque siempre me sentí periodista y con conocimiento de la situación y dominio de lo que iba a hablar y preguntar. Si yo tengo una particularidad, no me gusta meterme en lo que no conozco. Entonces, de lo que no conozco o de lo que no estoy tan seguro, no hablo nunca. Y de esto que hablo es porque lo conozco bien, lo siento. Entonces sabía lo que le pasaba a Ayrton, sabía las cosas que estaban ocurriendo en la Fórmula 1, sabía cómo estaba el auto, y las cosas que hablábamos eran siempre así, de estrictamente profesionales, salvo en los momentos que, por ejemplo, una vez nos llamó Felipe y a mí la secretaria de Ayrton a finales del 91, que estaba viniendo para Argentina después de ganar el Campeonato Mundial en la gira Japón-Australia, que lo había ganado en Suzuka, y bueno, lo recibimos y mientras se hacían los trámites en el aeropuerto, sí, hablábamos de todo, de cualquier cosa, de temas de Argentina, de Brasil, de temas personales, pero después, digamos que frente al micrófono hablábamos estrictamente profesional y él era un súper profesional, pero además era una persona que te daba el tiempo necesario para preguntar y él te explicaba las cosas como eran también. O sea, era un placer, nunca fue una tarea muy difícil entrevistar a Ayrton. De hecho, cuando ya teníamos mucha confianza, ya por el 93, así, llegábamos a las carreras, y recuerdo que en una carrera me dice, precisaba hacer un reportaje, le dije, no, en esta carrera no, porque yo sabía que si no tenía nada que preguntarle no lo iba a molestar, ¿no? Porque de eso se trata el tema. Claro, qué bárbaro, ¿no? Porque, digamos, conocer esos aspectos de un ídolo de ese calibre también habla de él, ¿no? Porque, qué sé yo, hoy ves, y nosotros que hemos tenido la oportunidad también de ir a circuitos y tratar de entrevistar a alguien, bueno, hoy son como rock stars, ¿no? Que son inalcanzables prácticamente, y bueno, es muy difícil hoy en día, obviamente, en esa época tener esa relación y con Ayrton Senna, bueno, me imagino que haber sido algo que entre ustedes atesoraba mucho, ¿no? Porque es algo increíble ahora verlo a la distancia que todo eso haya ocurrido, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ha quedado como uno de los más grandes de la historia, sin ninguna duda, y después se fue profesionalizando tanto todo que ahí sí los pilotos se transformaron en inabordables, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora con los pilotos, ya desde la época de Schumacher era imposible hablar con los pilotos si no había un ok del equipo o de la jefa de prensa, bueno, ya no se los podía abordar de ninguna manera. Fernando, perdón, José, volviendo un poquito atrás, porque si no ya nos vamos de tema. Ya en esa época estabas, bueno, mencionaste que estabas con Felipe y demás, ¿ya estabas con Telefe acá en Argentina? Con Telefe empezamos en el año 90 con la Fórmula 3 sudamericana. Sí. En el 91 Felipe consiguió, como les conté antes, por su estrecha relación con Bernie y porque Bernie le tenía confianza, porque Felipe es un gran profesional, consiguió los derechos de Fórmula 1 y teníamos también el TC2000 en ese año 91. Y después, bueno, ahí seguimos toda la década con la Fórmula 1, algunos años en el final de la década con la Copa de las Naciones junto a la Fórmula 1 también, y después, bueno, en la organización de los grandes premios,
de Fórmula 1 aquí en Argentina, que eso fue una locura. Y después seguimos con Felipe en Fox, también todos los años. Hicimos 18 temporadas por ahí. Ok, y la otra preguntita, porque hay una anécdota, bueno, que algunos conocen, ¿no? De las reuniones que hemos tenido, como mencionó al principio Fernando, en el Módena y demás. Hay una anécdota graciosa y linda, ¿no? Con tu madre, con Ayrton Senna caminando, ¿cómo fue el tema? Que había saludado, bueno, contalo vos, ¿no? Sí, esa la escribí hace un tiempo también en Twitter para el Día de la Madre, recordando a mi madre también. Sí, fue una anécdota muy linda porque yo la invité a mi madre en el 93 a viajar por Europa, y mientras yo iba también a transmitir algunas carreras, y bueno, cuando llegamos a Spa, justamente para el Gran Premio de Bélgica de ese año, nosotros una tarde, que no me acuerdo si era un jueves a la tarde, antes de toda la actividad, una cosa así, íbamos caminando por los boxes, yo la llevé y le estaba mostrando todo, cómo eran los autos y todo eso, y bueno, venía un piloto con el buzo arremangado, venía en camiseta de frente, y que se para en ese momento, y bueno, nos ponemos a hablar, le presenté a mi madre, y cuando se fue, mi madre me dice, qué educado ese chico. Y dije, sí, ¿no sabés quién es? No, mi mamá no tenía ni idea de quién era. Dije, es Ayrton Senna ese chico. Bueno, una anécdota esa que le puede pasar a la madre de cualquier actividad, que no sabe muy bien lo que su hijo está haciendo, ¿no? Tal cual, sí, pero justamente a eso me quería referir yo, Fernando. El contacto que había antiguamente con los pilotos hoy en día no existe. No, imposible, José, imposible. No, hoy no te dejan. Primero que hay que entenderlos también, ¿no? Porque antes había 30 o 40 periodistas, 50, 80, 100 periodistas, y hoy hay 500. Entonces es imposible, porque han crecido los medios digitales, los medios de internet. Antes estaban las radios, los canales de televisión y los medios gráficos. Entonces ahora ya no se puede atender a todo el mundo. Yo lo entiendo eso, es decir, a pesar de que a veces a uno le duela no poder hablar con un piloto, pero lo entiendo. Claro, sí, se ha hecho más, por ahí, más profesionalizado también eso, entonces también tenés la gente de prensa que filtra un poco, claro. Nada, pero es como vos decís, ¿no? Fernando, acabas de mencionar algo que dijiste que fue una locura. No, el tema de... Tengo varias de hecho, acerca de eso tengo varias preguntas acá. Facu, sí, me lo recuerdo. Llámenlo a Felipe y pregúntenle a él que se los cuente. ¿Cómo fue que se embarcaron? Ya lo vamos a invitar a Felipe, Fernando. Creo que va a ser la próxima, para que cuente más detalladamente cómo fue trabajar con Bernie Ecclestone, cómo fue sus inicios también, ¿no? Porque hay muchas historias ocultas, muchas historias lindas que uno se entera off the record por otro lado, pero sería bueno tenerlo y que nos cuente. Así que Fernando, nos tenés que dar una mano para que invitarlo a Felipe en un programa, así nos explayamos bien y conocemos la otra parte linda de toda esta historia, ¿no? Bueno, por lo que me preguntaba Andrés, eso fue una verdadera locura. Quiero decirles una cosa también: solamente se pudieron hacer las carreras de Fórmula 1 en Argentina en los 90 por la relación que Felipe tenía con Ecclestone, ¿no? Porque a la única persona en Argentina que Ecclestone le creía cuando le decía algo era Felipe, que había tenido muchas malas experiencias, muchos encontronazos con gente y todo, y bueno, como Felipe le garantizó que la carrera se iba a hacer y se hicieron las carreras, Bernie le creyó y así se firmó un contrato. ¿Y Felipe, que su relación con Bernie es de cuando vivió en Inglaterra o era previo a eso? No, sí, de ahí. Bueno, eso se los va a contar bien Felipe, pero lo que yo sí les puedo contar es que Felipe trabajó en la Fórmula 1, trabajó en el equipo Shadow, y de ahí Felipe es muy entrador con la gente, ustedes lo vieron, y bueno, se hizo amigo o conocido en buenos términos de Bernie Ecclestone, que Bernie es un tipo de lo más difícil que he tratado en mi vida, y yo lo traté poquísimo, y lo traté porque Felipe un día me dijo, vení, vamos a la oficina, y cuando fuimos a firmar el contrato estuvimos con él, y bueno, salimos de la oficina después de haber firmado un contrato súper recontra millonario, y nos queríamos matar, y nos fuimos a tomar un café para darnos ánimo, ¿no? Contá con detalles, Sofer, por favor. Fue así, qué sé yo, estuvimos... Es decir, Felipe, teníamos que ir a firmar el contrato. Bueno, el que abría la puerta, como te dije, con Bernie era Felipe. Yo no tenía relación con Bernie. Y estuvimos en la oficina, nos mostró la oficina, nos pidió disculpas que estaba todo tirado por el piso. Le dijimos, la nuestra también está todo tirado por el piso. Libros, carpetas, de todo tenía por ahí. Y nada, firmamos el contrato, y cuando salimos,
Felipe me dice, ¿te das cuenta lo que acabamos de hacer? Le dije, no, vení, vamos a tomar un café porque no quiero caer con un café adentro, si no. Y nada, me guardé la lapicera con la que habíamos firmado esos contratos. Claro. ¿Y cómo fue, digamos, cómo fue que se les ocurrió o cómo fue que nació la idea? Porque, bueno, obviamente es un emprendimiento. Olvidémonos, ¿no?, que del tema de la Fórmula 1 y de Bernie por un momento, es un emprendimiento internacional, bueno, en un país que es siempre difícil como Argentina, obviamente, para ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que se embarcaron eso? ¿Cómo fue, che, vamos a hacer esto? ¿Cómo llegan a esa idea? Mira, yo creo que la semilla en la cabeza nos la puso Ayrton Senna, ¿no? Porque cada vez que hacíamos una nota nos decía, ¿y para cuándo la carrera en Argentina? Ah, mira. Nosotros decíamos, bueno, alguien la va a hacer, ya va a llegar, ya va a llegar. Y un día, y justo, miren la ironía, ¿no? Después que ya Ayrton no estaba, se dio la oportunidad esta, como les decía, Felipe lo arregló con Bernie, Bernie vino a Buenos Aires en marzo del 94, y ahí, creo que sí, que era marzo, creo que era marzo, no estoy muy seguro, pero me parece que sí, porque justo estaba por nacer el último hijo de Felipe, en ese día creo que nació cuando estaba Bernie, y Bernie dijo, bueno, tienen que tirar todo abajo. Miró los boxes desde la tribuna oficial y dijo, aquello de enfrente arrasan todo, le pasan la topadora. Y bueno, y nosotros lo hicimos. Hicimos todo eso y por eso hay boxes nuevos, nuevos de la década del 90, ¿no? Es decir, los que hicimos en ese momento, tribunas nuevas, edificios VIP nuevos y todas las reformas que se hicieron en el autódromo. Se hicieron para esas carreras del 95, para la primera carrera justamente. Claro. Suerte que no llovió. No llovió poco. Sí, sí. No. Yo Fernando, Como siempre, yo agrego que, bueno, que justamente, yo me acuerdo que, mirá que yo había ido veces al autódromo, pero cuando yo en el 95, el día jueves, llegué, ya verlo de afuera ya te daba cosa, ¿no? Y cuando llegué a la tribuna, que entré y pasé a ver cómo estaba armado el autódromo, y la verdad que terrible emoción, porque verlo al autódromo así, vestido de Fórmula 1, es algo que es otra sensación, no es lo mismo que otra carrera. Sí, Y eso realmente, eso era a mí me llegó mucho. ¿Sí? Sí, Y la eso que verdad bueno. que es un trabajo monumental en el autódromo, José. Nosotros habíamos estado trabajando durante todo el verano, primavera y verano, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, con unos días radiantes, todo con sol todo el tiempo. Cuando llegó el momento de la carrera llovió el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes cuando estábamos desarmando. No nos dio tregua la lluvia prácticamente. Sí, el único momento que no llovió fue la carrera. La carrera, sí. Y creo que a la media hora que terminó la carrera se largó a llover otra vez. Sí, la gente, lamentablemente hubo mucha gente que se embarró, pero creo que por lo que nos hizo sentir la gente era mucho más la emoción por estar en Fórmula 1 que el problema de tener barro, ¿no? Y entonces nosotros les prometimos que el año siguiente lo íbamos a solucionar y de hecho para el año siguiente se construyeron las tribunas nuevas que tiene el autódromo, en Mascari y en La Horquilla. Sí. Yo fui uno de los que me embarré y me importó muy poco, Fer. No, sí, Mati, la gente nos transmitió eso. Nosotros estábamos muy preocupados, pero en ese momento no teníamos 10 problemas, teníamos 5.000 problemas en ese momento, todos juntos, que había que resolverlos y bueno, le dimos para adelante y seguimos y prometimos que el año siguiente, como se hizo, bueno, iba a haber novedades para que la gente no sufra más si llovía, ¿no? Claro. Fernando Breques, ¿vos querías hacerle una pregunta a Fer? Sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, igualmente, Fernando. Gracias. Fernando, ahí, bueno, desde el punto de vista profesional es como que se encuentran dos Fernandos, ¿no? El periodista y el organizador de grandes premios. ¿Con cuál de los dos Fernando te quedás? De aquí a la luna con el periodista. No, sin duda. Porque nosotros, esto pasó porque con Felipe éramos dos locos, ¿no? Porque si no, ni se nos podría haber ocurrido organizar carreras de Fórmula 1. Claro. Nos asociamos con Marcos y Federico Gastaldi. Justo el banco de Marcos quebró por el efecto tequila, nos quedamos sin apoyo, ¿saben? Estábamos frente a
al dilema de nuestras vidas. Podíamos terminar, no sé, presos si no solucionábamos el problema. Habíamos tirado el autódromo, habíamos tirado los boxes abajo, las torres de control, no quedaba nada y no teníamos en ese momento quien financiara todo. Pero por suerte, bueno, Marcos mismo consiguió gente también de otros bancos que pudo financiar la obra, porque si no, no iba a haber carrera, hubiera sido un papelón. Terrible, bueno, claro. Terrible, es decir, pero toda la vida me quedo con el periodista, olvídate, nunca más quiero hacer ¿Y no lo volverías a hacer si tuvieras la oportunidad? No lo volvería. No, ya está. No, ya está. Bueno, listo, ya está, hicimos esas carreras y salimos con vida, que fue el que... Podés decir, sí, podés decir eso, porque realmente, y aparte, yo me imagino hoy, porque hoy uno ve cómo eso, lo que significa organizar una carrera y de las cosas que obviamente salen a la luz, ¿no? Hay un montón de cosas que no se saben, y uno imagina lo que, digamos, haber estado metido en una organización de esa envergadura, porque no me quiero ni imaginar la cantidad de detalles y cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es algo tremendamente, es enorme, ¿no? Un solo detalle para que entienda la gente, es decir, con toda la flema inglesa, su pragmatismo y con toda esa frialdad de Bernie Ecclestone, cuando terminó la primera carrera, que se iba para Ezeiza, le dio una palmada en la espalda a Felipe y le dijo, la verdad, pensé que no la iban a hacer. Así que imagínate, ¿no? Claro, qué grande. claro. ¿Dormían, Fer? ¿Pudieron dormir esos días? Yo volví a dormir, mis amigos me decían siempre lo mismo, ¿cómo vas a dormir el lunes? No dormí ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, nada. Dormí un mes después cuando fui a transmitir la carrera de Mónaco, que me tranquilicé de toda esa tensión, ¿no? Claro, pues encima tenías que convivir con tus dos actividades, o sea, no era... Sí, o sea, para colmo eso, las días de la carrera, es decir, yo trabajé a la par de todo el equipo, que era un equipo muy grande, con gente joven, también muy capaz, durante toda la organización, pero jueves, porque el jueves también, como hubo pruebas, como era un circuito nuevo, en aquella época había que rodar, es decir, jueves hicimos transmisión, viernes transmisión, sábado transmisión, domingo transmisión. Llegaba una hora a las 9 de la mañana que yo me borraba, me iba para la cabina y de 10 a 4 de la tarde hacía la transmisión por Telefe. Entonces yo ahí no estaba en la organización, estaba con el otro pie en el otro sector, que me gustaba mucho más que estar en la organización, ¿no? Desde ya. Claro. Fer, bueno, te quería hacer una pregunta, discúlpame. Más que nada como periodista, ¿no? Para mí siempre es el trabajo que tienen ustedes es como soñado, ¿no? Para mí, pero también me imagino que tiene sus puntos bastante difíciles, ¿no? Sus momentos desafiantes y sus momentos bastante duros. Quería preguntarte cómo fue para vos transmitir esa carrera de Imola 94, ¿no? Con lo que sucedió. Me acuerdo que iban diferido por Telefe y me imagino que ahí en control y el equipo ya sabía la noticia y tuvieron que transmitir la carrera. ¿Qué tan duro fue? ¿Cómo hiciste desde lo profesional para poder transmitir esa carrera? Mira, esa carrera, nosotros en aquellos primeros años que teníamos la Fórmula 1, nos rotábamos, nos turnábamos con Felipe, a veces iba uno, a veces iba otro a transmitir y el otro se quedaba en estudios. Y esa carrera la estaba transmitiendo Felipe allá, y yo estaba en estudios. Y bueno, obviamente fue durísimo, y encima te digo otra cosa, se transmitía en vivo para todo el país excepto para Buenos Aires, porque Telefe abría 2 horas más tarde para Buenos Aires. La carrera era a las 9 de la mañana y en Telefe la pasaban a las 11, o sea que iba 2 horas en diferido. Y para ese momento ya el accidente se había producido cuando la carrera estaba en el aire, entonces la gente llamaba, bueno, en fin, bastante complejo todo fue y obviamente muy duro, ¿no? Muy duro y doloroso. Claro. Sí, la verdad, bueno, yo la estaba viendo, la carrera obviamente por Telefe en ese momento y sí, bueno, es una cosa que nos ha quedado grabado a todos en la mente, ¿no? De no poder creerlo, creo. O sea, yo lo primero... Esa es la sensación de no creerlo, ¿no? Era imposible. ¿Cómo se iba a pasar a ir? Sí. Aparte ya, nada, era algo que no sucedía habitualmente. O si uno pensara en los 70, bueno,
es otra cosa, pero en esa época ya tampoco era tan común que ocurra, y sí, la verdad que era era algo como inverosímil. Uno decía, no, para, esto no está pasando realmente. No, y para colmo, Andy, había, Sí, bueno, pero veníamos había de un fin de el semana accidente terrible. trágico, claro, el accidente trágico de Claro. Rosenberg el día anterior, el accidente increíble que fue el más violento de todos, de sí, Barrichello el viernes. De Barrichello, El claro. accidente en la largada, en la primera La largada. largada con Pedro Lamy, con tantos pedazos de auto que volaron sobre el público, pasó de todo el fin de semana en Imola. Fue Sí, verdaderamente un fin de semana no sé, Sí, trágico, Una pero además pesadilla, sí. de demonio, Era para cerrar el domingo a la mañana y irse a la casa. e irse, que eso, la verdad que eso es lo que habría que haber hecho, pero bueno, Sí. que las cosas siguen. Sí, de hecho Sí, Sid Watkins había dicho en algún momento que lo había visto a escena esa mañana y le dijo, ¿por qué no largas todo y te vas a pescar y dejas esto pero para otro momento? Bernie siempre siguió adelante con todo, por eso cuando ahora dice que para él tendría que parar la Fórmula 1 este año, yo no le creo, porque si él estuviera dirigiendo la Fórmula 1 estaría buscando Sí. a ver de qué manera puede hacer las carreras, ¿no? Sí, estaría en una isla. Claro. Sí. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, dale, también, dale. y antes que nada saludar al señor Fernando, a quien admiro mucho y siempre que tengo la enorme oportunidad y placer de saludar en los circuitos, pues no pierdo la oportunidad de acercarme, guardo y atesoro con mucho, de verdad, con mucho cariño los desayunos en Montreal, don Fernando, platicando de Fórmula 1. Como no, Jack Beck. Claro. Un placer saludarlo, de verdad, es un gusto enorme que nos haya concedido su tiempo para este programa y que nos escuchen todos en Motorlat. La verdad es que teníamos mucha ilusión de que estuviese con nosotros y estamos muy contentos. Y por otro lado, quisiera hacerle una pregunta, señor Fernando. Alguna vez charlando en Montreal me dijo, ¿sabes que cuando vas conociendo el periodismo, cuando vas conociendo al paddock, te das cuenta que hay periodistas de todo tipo? Algún comentario así me hizo, ¿no? De que se forman grupos, de que a veces no son del todo solidarios o muy poco solidarios algunos. Yo le quisiera hacer una pregunta sin dar nombres, si no es necesario, pero ¿qué experiencia negativa dentro de todo lo positivo nos podría contar y que le haya dejado un gran aprendizaje dentro de sus experiencias en la Fórmula 1? Bueno, negativa, sí, en la parte periodística no te podría decir una, Jack Beck, porque la verdad que en la parte periodística siempre lo disfruté, siempre me gustó mucho, a veces, bueno, salieron mejor o a veces salieron peores las cosas. La parte negativa yo te podría decir que fue en esa parte ya de organizador, ¿no? De organización, pero no porque hayan salido mal las cosas, sino porque se sufre demasiado y uno yo sentía que no estaba en lo mío, ¿no? Lo mío era el periodismo. Entonces, por eso antes cuando me preguntaban si lo volvería a hacer, yo dije, no, eso no lo volvería a hacer, porque la verdad que esa parte de organización fue, ya ni siquiera puedo decir sacrificada, la verdad que fue una tortura poder hacerlo, porque además uno en Latinoamérica, esas organizaciones las emprende y las emprendíamos en aquella época sin el dinero suficiente, ¿no? Porque ahora vienen los árabes, ponen, no sé, 2.000 millones de dólares, sale todo una maravilla, pero trabajan, no sé, 40.000 personas para organizar una carrera. Nosotros teníamos un equipo reducido, no teníamos dinero, nos peleábamos con el representante de los bancos que no quería pagarle a quienes le teníamos que pagar. Yo recuerdo haber sufrido que había que pagarle un canon, no sé, a la FIA por lo que había que pagarle y no querían pagárselo y la plata no la teníamos nosotros, la tenían otra gente, entonces era muy, muy complicado todo. La verdad fue que salirse de la zona de confort totalmente, en este caso para Fernando Tornello, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Fue entrar en una caverna llena de 1000 demonios, más que salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es una cosa y meterse en ese lío es otra, ¿no? Era muy duro negociar con Bernie, realmente, personalmente, ¿es tan duro como dicen? Yo con Bernie no negocié nunca, lo hacía Felipe. Claro. Pero bueno, eso pregúntenselo a Felipe cuando le hagan. Claro, se lo preguntaremos. Sí. Pero sí, era duro, eso no hay ninguna duda. Sí, bueno, tiene la fama que se ha hecho, ¿no? Obviamente. Fer, bueno, en los años, ya en los 2000 estuviste
en dos programas, bueno, uno emblemático, que es el que vamos a hablar primeramente, pero también estuviste en otro también muy importante, que bueno, son el show de la Fórmula 1, obviamente, que sigue al día de hoy, y también en Última Vuelta, ¿no? Que era también un programa, bueno, que también sigue. ¿Cómo fue toda esa historia? ¿Cómo fue? Porque dos programas, arrancando un programa nuevo, y también, bueno, el inicio de esta larga racha de temporadas de lo que es el show de la Fórmula 1, que hoy diríamos es el programa de referencia de la Fórmula 1 latinoamericana, ¿no? Y bueno, el show está en su temporada número 19, ¿no? Es decir, en este momento. Así Claro. que, es decir, es como que sale, está súper aceitado, todos lo conocemos, los productores son verdaderamente una maravilla, toda la gente que trabaja en el show ponen el alma, te puedo asegurar que ponen el alma porque viven pensando a ver qué cosa buena le pueden meter al programa. Y por eso me gusta tanto, porque también esa es mi filosofía con la gente, es decir, darle lo mejor al público, porque como te decía José antes, nosotros fuimos público, entonces sabemos más o menos lo que quiere el público. Señor Fernando, siempre, sí. No, perdón la interrupción. Solamente quería decirle una cosa. Estaba viendo hace unos días y aprovechando este encierro de la cuarentena, estaba viendo el show de la Fórmula 1 2003, porque déjeme contarle que yo grababa todos los programas del show de la Fórmula 1 completos y estaba viendo cuando en el 2003 pusieron una maqueta de Montreal, ¿recuerda? Con un Sí. Fórmula 1. Entonces yo decía, de verdad, qué importante es el tener gente creativa, más allá de los medios que puedas o no disponer en la época, el tener, resolver con creatividad todo esto, qué importante es en un programa de televisión, ¿no? Como el show de la Fórmula 1. De Sí, verdad, los chicos admirable. armaban maquetas de todos los circuitos, mandaban a hacer maquetas con gente especializada y ese año creo que hicimos de todos los circuitos, entonces explicábamos cómo era el circuito, cada curva, las rectas, dónde había que tener cuidado con determinados factores. Era interesante para el público y sobre todo porque yo siempre les decía, miren, tenemos un montón de gente nueva que está llegando a la Fórmula 1, estamos en un canal nuevo porque habíamos empezado en el 2002 en Fox y ahí en el 2003 hacíamos esto. Entonces era como que había que educar, enseñarle a la gente qué es lo que siempre tratamos de hacer en definitiva. Ahora, les digo la verdad, ya no preciso ni hablar con los productores, porque los productores me pasan por arriba con su creatividad y con sus ganas de hacer cosas y la verdad que me siento muy muy bien haciendo el programa. Qué grande. Bueno, yo a mí me sale preguntarte de la época del Tano Facini. El Tano es un fenómeno. El Tano, bueno, realmente a veces sus frases y sus apreciaciones yo creo que las tengo anotadas en algún libro sobre ustedes las disfrutaban igual, las charlaban antes o él lo tiraba así y todos se agarraban de la mesa, digamos. No, él la tiraba y nosotros nos agarrábamos la cabeza y nos quedábamos sin habla a veces y nos reíamos, pero bueno, la verdad que muy valioso como periodista y como persona el Tano. La verdad que se lo extrañó mucho. El canal en un momento decidió volver a pasarlo al fútbol porque él venía del fútbol y bueno, dejó las transmisiones. Cuando entró Chacho también, que necesitábamos representantes de México en el programa y bueno, ahí se produjo ese cambio, pero la verdad que siempre lo extrañamos al Tano porque esas anécdotas que él tiene o la manera de contar las cosas de la actualidad que también tiene, bueno, hacían que la gente se divirtiera mucho, ¿no? Pero la verdad que tenía razón con lo que decía. Sí. Hay un gris. Sí, perdón, Andy. Dale. No, que con el tema y antes de seguir avanzando con lo que vas a decir seguramente, Andrés, hay un tema gris también que es la relación de Fernando con respecto a los pilotos argentinos, ¿no? Norberto Fontana, Esteban Tuero, Mazacane corrieron y eran argentinos y estaba Fernando ahí también, ¿no? Está bueno, Fer, que cuentes un poquito cómo era la relación, el trato y demás con los pilotos que corrieron en tu trayectoria también siendo relator y siendo periodista, Fernando. Sí, bueno, con esos chicos siempre fue muy, muy, muy buena la relación, ¿eh? La verdad que son personas maravillosas, ¿viste? A alguno le podrá gustar como piloto más uno que otro, pero como personas no hubo nunca ningún problema, al contrario. Con Norberto Fontana lo conocí, era muy, muy joven Norberto en ese momento, tenía
déjame pensar, tenía 18 años creo cuando yo lo conocí, allá por el 93, y Claro. sí, porque era del 75. Y bueno, una maravilla, él, el padre, tratando de abrirle el camino, de ayudarlo, de apoyarlo, de que no se sienta solo en Europa. Héctor Fontana, el padre, cumplió una misión verdaderamente increíble, ¿no? Con Norberto, lo que lo apoyó. Y toda la familia también, Clary, la madre, la hermana, el hermano, bueno, toda la familia. Pero Héctor estaba ahí al pie del cañón. Y Héctor convencía, le hablaba a los alemanes en español y los convencía. No me pregunten cómo hacía, pero los convencía. Tenemos una anécdota increíble de cuando él corrió en Alemania en el 97. A la noche, después de la transmisión, nos fuimos con todo el equipo, íbamos a ir a cenar. Y en Alemania, si uno no cena a las 9 de la noche, no encontrás más nada, está todo cerrado. Y los chicos querían, digo yo, Norberto, Juan Fosaroli, la gente del equipo, querían ir a correr carreras de karting. Y bueno, fuimos a un kartódromo, yo mirando, no me daba para sentarme ahí con ellos, que eran mucho mejores, y terminamos como a las 11 de la noche, y entonces querían ir a comer. Y Héctor Fontana, el padre de Norberto, nos dice, quédense tranquilo, yo los llevo a comer. Le digo, Héctor, está todo cerrado, nos vamos a comprar papas fritas en una estación de servicio, qué sé yo. Y dice, no, yo los llevo. Fue a un restaurante, todo cerrado, oscuro, las luces apagadas, golpeó a la puerta, viene un alemán, y Héctor, que lo conocía, le empieza a hablar, y el alemán le da un gran abrazo y los hace pasar a todos y nos preparó la comida. Así que bueno, increíble. Y Héctor no hablaba más que el castellano que hablaba a diario, ¿no? Después de alemán no sabía nada. Fer, ya que hablamos Señor de Fontana, ahí yo me acuerdo en Fórmula 3 alemana tenía la publicidad de Telefe, lo apoyaba a Telefe, o sea, lo apoyaban ustedes. Sí, nosotros lo apoyamos todo lo que pudimos. Sí, Claro. hicimos con él todo lo que pudimos. A Tuero también lo apoyamos. Recuerdo que a Tuero el manager era Eduardo Ramírez y también hicimos acuerdos para apoyarlo. Con Mazacane no pudimos porque no estábamos nosotros en ese momento transmitiendo. Claro. Hubo 2 años, recuerda que tenía PSN las transmisiones. PSN, sí. 2000 y 2001, que fue justo los años que corrió Mazacane. Así que ahí no estábamos tan cerca, pero con Gastón estábamos cerca cuando él corría en la Fórmula 3000, ¿no? Es decir, que corría en equipo con Gonchi Rodríguez también, con el chico de Uruguay. Y nada, pero ahí sí teníamos muy buena relación siempre con todos. Y es más, con los otros chicos que fueron también, con Emiliano Espataro, con Brian Smith. A Brian también lo apoyábamos económicamente, a pesar Adrián de que él Hahn está enojado también fue. con nosotros. Adrián Hahn también. Con Adrián lo fui a visitar a la clínica después del accidente, en el 96. La clínica en Milán. Monza fue, ¿no? ¿El accidente? El accidente fue en Sí. Monza, sí. También estoy tratando de recordar, bueno, chicos, han pasado cantidades de pilotos, ¿no? Es decir, Emiliano Espataro, como te decía, Omar, el padre de Emiliano, siempre me llamaba antes de cada viaje y me decía, Fer, cuidámelo a Emi. Y bueno, Emi hoy se ríe, ¿no? De eso cuando recordamos esas anécdotas. Qué grande, sí, otro grande. Alfredo, ¿tenías algo para preguntarle? Sí, una anécdota buenísima que nos hizo favor de compartir también, creo que en México, contándonos que usted tenía la costumbre de guardar los programas, recuerda los programas oficiales de todas las carreras que cubría, señor Fernando, y ¿nos podría compartir aquella anécdota de qué fue lo que finalmente pasó con esos programas? Bueno, sí, el tema de los programas oficiales ocupaban mucho lugar, ¿eh? Yo tenía de todas las carreras que había ido. Y bueno, es decir, llegó el momento de alguna mudanza y en esa mudanza, como te conté ese día en la mesa, mi mujer quería que tire todos los programas y al final negocié quedarme con las tapas de los programas. Yo me quedé con las tapas y ocupan mucho menos lugar. Claro, Fíjate, nada más. Tantos y años. Siempre Tantos las años mujeres. y tantas carreras, ¿no? Recuerda, juntándolos para que terminaran en la basura. Fernando. Sí, Fer, tengo acá una igual está todo en internet, ¿no? Sí, claro. Fer, tengo una pregunta acá en el chat de uno de nuestros oyentes y colaborador nuestro, Fer Alonso, que nos pregunta, ¿cuál es la historia que más disfrutaste en sacar a la luz, en contarla como en tantos años de periodista? ¿Cuál fue esa historia que te hizo por ahí más feliz contarla o dar a conocerla? Bueno, historias hubo 1000, pero la verdad que yo lo que recuerdo con mucho cariño fue lo que armamos con Felipe justamente en el final del 91, cuando vino Ayrton y él quería
cenar con Fangio, que nosotros armamos la cena en el Hotel Sheraton, donde estaba alojado Ayrton. Y cuando nosotros salimos del aeropuerto, me acuerdo después de haber hecho los trámites con Ayrton y todo, yo lo conté 1000 veces esta anécdota, ¿eh? Para ustedes debe ser, ya la deben haber escuchado varias veces, pero fue el día de la famosa frase que nos sentamos en el auto, lo llamé a Fangio para decirle que estábamos con Ayrton. Fangio me dijo, mijo, sí, cómo no, páseme. Le pasé el teléfono y Ayrton le dijo esa frase que dijo, don Juan, hice todo como usted me dijo, ¿no? Fue en portugués, le dijo, don Juan, fiz todo direitinho como usted mandó. Y nosotros en Felipe casi nos morimos cuando escuchamos eso, porque pónganse en esta situación. Estábamos en un auto viajando del aeropuerto de Ezeiza a la ciudad, el chofer no tenía ni idea de quién iba en el auto, y Felipe y yo sí que la teníamos, obviamente. Claro. Y escuchamos un diálogo entre Fangio y Senna, los dos pilotos en ese momento más grandes de la historia. Schumacher recién había debutado en ese año 91. Sí, no, Fangio increíble. y Senna eran los dos pilotos más grandes de la historia del automovilismo y estaban hablando entre ellos, y Senna le acababa de decir esa frase a Fangio. Yo creo que si a mí me dan a elegir una sola anécdota de toda mi carrera, me quedo con eso. Qué anécdota. Sí, aparte ese llamado telefónico, ¿no? Un lado y del otro. Impresionante. Fer, y supongo que también hay algo seguramente que te debe dar mucha satisfacción, y es que, bueno, que Enrico está de alguna manera siguiendo tus pasos. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo lo fuiste viviendo como padre también y obviamente como profesional? Porque obviamente ya Enrico es todo un profesional. ¿Cómo lo fuiste viviendo esa transformación? Bueno, sí, la verdad que Enrico se transformó en un súper profesional también. Y eso comenzó desde muy chiquito, ¿eh? Desde que tenía 4 años, cuando yo entraba en su habitación al día siguiente, o la madre, él tenía un libro de Fórmula 1 en el suelo que había estado leyendo la noche anterior. Después, durante el día, se miraba todos los VHS, los cassettes que yo tenía de Fórmula 1, de carreras viejas, de personajes, tenía de Jim Clark, de Graham Hill, de Schumacher, bueno, de Senna, de Fangio, de Moss. Y él se miraba todo, por eso sabe tanto también, porque lo absorbió desde muy chiquito. Y comenzó a ir a las carreras conmigo también, desde muy chiquito. La primera carrera que lo llevé, es decir, además de haber ido de vacaciones en otras, pero una vez nos fuimos a los grandes premios de Francia e Inglaterra, los dos juntos, solos, y él tenía 5 años y medio en ese momento. Que todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a decir? Sí, no hay problema. Y no tuve ningún problema, absolutamente ningún problema. Él se sentaba en la cabina, miraba los autos, se sentaba arriba de la mesa del escritorio para poder ir mirar por la ventana para afuera, y me decía, entra Schumacher, sale Mansell, viene Alesi, todo. Entonces, bueno, nunca tuve ese inconveniente, le gustaba. En algún momento, en una charla, también le dije que no hacía falta que hiciera lo que yo había hecho, pero a él le gustaba eso, así que siguió, se metió en el canal, entró hace muchos años, creo que en el 2008 entró al canal a traducir las notas de los pilotos, y de ahí, bueno, hizo cada vez más cosas, hasta hoy, que sigue, hace muchas más cosas que yo en el canal, ¿no? Claro. Qué grande, sí, la verdad que todos lo hemos visto. Bueno, y nos encontramos ahora con él, con Mati en Brasil. En San Pablo, sí. En San Pablo, sí. Sí, también, sí, fueron él con Mariano San Marcos, siempre que pueden van también, porque bueno, como están tan metidos ellos con Nico Monzón y muchos chicos más que trabajan en el programa, están tan metidos en esto que, bueno, cuando se da la situación, están allá también, ¿no? Claro. Señor Fernando, yo le tengo una pregunta y se la voy a tirar directa. ¿Cuál es el mejor piloto actualmente en la Fórmula 1? Actualmente tengo que nombrarte 2 pilotos, y sobre todo porque estoy hablando con ustedes y estoy viendo carreras de estos últimos años. Es decir, te tendría que decir Hamilton, pero te lo tengo que agregar a Verstappen. Aunque mucha gente se enoje, que diga que yo soy hincha de Verstappen, no soy hincha de Verstappen. Así como fui hincha de grandes pilotos a lo largo de toda la historia, yo creo que es un chico que va a revolucionar, y además estoy viendo una carrera que está ganando en Austria mientras hablo con ustedes, espectacular. Hoy vi otra que ganó en México, y así. Y ayer una que ganó en Malasia, porque no sé por qué el canal puso todas las carreras juntas, ¿no? Tengo otro amigo que me dice, ¿qué armaste vos esta carrera? Y no, yo ni sé lo que van a pasar. No sé ni lo que van a pasar, de qué temporada son. Pero bueno, alguien las armó. Pero creo que tiene un futuro enorme. Y bueno, lo de Hamilton incontrastable, ¿no? Si Hamilton
hoy por hoy es el piloto número 1, 6 títulos de campeón del mundo. Muchos dicen que tiene el mejor auto, sí, lo tiene, pero hay que llevarlo. Y siempre tuvo un compañero de equipo con el que pelear también. Así que bueno, está por ahí el tema. Fer, ¿Extrañás viajar a cada GP? Perdón, Andy. Fer, sí. acá nos preguntan también en el chat Mati López Duberti. ¿Extrañás viajar a cada GP como en aquella época de los 90? Mira, es extraño, pero es muy duro viajar a todas las carreras. Si no, pregúntenle a Juan, que creo que es el único que soporta una cosa así, porque el tema está muy complicado el tema de los viajes. Olvidémonos de este momento, ¿no? Pero en momentos más normales, hasta hace unos meses, todo el tema de revisaciones, demoras, aeropuertos, viajes, uno llega realmente cansado a destino. Después allá viene lo mejor, trabajar todo el día en el autódromo, eso casi no pesa, es un placer. Pero todo el tema viajes, hoteles y todo eso cansa mucho. Y hacerlo 20, 21 veces por año, la verdad que se pone bravo. Yo lo hice toda la década del 90, íbamos a casi todas las carreras, salvo algunas muy pocas, y se siente el trajín de todo el año, pero bueno, compensa todo el estar en el autódromo trabajando ahí. Ahí uno se olvida de todo. Me imagino, claro. Ahí es donde digo, ese es mi trabajo de un sueño. A mí si me preguntás hoy si me gustaría ir a todas las carreras, bueno, si las tuviera que ir a cubrir todas, voy todas sin problema. Y decís, ¿qué me gustaría como modo de vida en el año? Y bueno, cubrir 6, 7, 8 carreras. Claro, las emblemáticas, digamos. Y hace un ratito nombraste pilotos, y nombraste un piloto que para mí es mi favorito sin corona, o sea, mi favorito campeón, no campeón, digamos, que es Jean Alesi. Yo era fanático de Jean Alesi de chico, después de Alain Prost. ¿Cuál es tu piloto no campeón preferido? Y si el mío no campeón te diría Reutemann, que debería haber sido campeón del mundo. Por 1000 factores no lo fue, que eso será motivo de discusión en otro momento si quieren. Claro. Ronnie Peterson. Gilles Villeneuve me gustaba mucho, pero también sabía que no era efectivo. Gilles tenía toda esa pasión que le gusta a la gente, que a mí también me gustaba, ¿no? Pero bueno, fíjense que solamente ganó 6 grandes premios en toda su trayectoria. Bueno, no lo vi correr a Stirling Moss, ¿no? Pero por ahí andan los mejores pilotos, digamos que los campeones sin corona podrían ser los que te decía, Reutemann, Peterson. Y Gilles, bueno, Gilles con su estilo que enamoraba a la gente, claro, pero que era difícil que pudiera ganar así un campeonato de esa manera. Bien. El Jorge Delgado pregunta en el chat, ¿te parece bien que lleguen tan jóvenes a los pilotos ahora a la Fórmula 1 y no con un poco más de experiencia como por ahí era antes? Bueno, pero eso es un motivo también de cómo se vive ahora y la sociedad. Fíjense que los tenistas también llegan a los 16, 17 años, en otras actividades también, los futbolistas. Es decir, está bien, aquí hay riesgo de vida, ¿no? Es decir, tendrían que tener un poquito más de madurez emocional. Pero, por ejemplo, Verstappen ganando una carrera de Fórmula 1 a los 18 años, con la solvencia que él se manejó después, más allá de los errores que todos los novatos tienen, ahí dio la pauta de que sí, que pueden llegar, ¿no? Y ahora cuando uno ve a los Russell, a los Ocon, a los Gasly, no sé, a Albon, todos chicos jóvenes que uno dice, bueno, sí, y ni hablar de Leclerc, que también va a ser campeón del mundo en algún momento porque tiene toda la categoría para hacerlo, ¿no? Claro. Fernando, una pregunta y es a nivel familiar, ¿no? Porque, bueno, antes mencionabas de los viajes y que se tendría que hacerlo, lo haría sin problema, pero a nivel familia, ¿cómo es el tema? Porque uno, bueno, ve que viajás, ve que relatás y demás, pero también atrás de eso hay una familia, hay una mujer, hay hijos. ¿Cómo es a nivel familiar todo eso? Porque hay cosas que descuidás, ¿no? Por supuesto, sí, cosas que así que se van desgastando y todo, pero lo principal es qué sé yo, que cada uno sepa qué es lo que le gusta al otro, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo hice este tema toda la vida, salvo ese primer trabajo que les decía que hice en la concesionaria Fiat, después fue periodismo toda la vida, y bueno, y toda la gente sabe que es de esa manera, entonces, claro, es decir, ahí no puede haber ninguna confusión con eso. O sea, básicamente lo que estás contestando es que tu mujer se casó con un periodista. Exacto. Tal cual. Mati. Sí, en el chat Facundo Ferreira nos pregunta si alguna vez tuviste la oportunidad, que me imagino que sí, de entrevistar a Fangio y cómo fue, ¿no? Con Fangio tuve la oportunidad de conversar,
no hice, que yo recuerdo, no hice notas. Tal vez haya hecho alguna en aquellos años de campeones, pero no recuerdo. Pero sí de conversar oportunidades en el Automóvil Club Argentino con él, en eventos, y bueno, también era un placer escucharlo a Fangio, ¿no? La verdad que la sabiduría que él tenía, y imagínense, claro, después con los años mucha más todavía, era un placer escucharlo y se aprendía siempre. Bien. Bueno, muchachos, abrimos a la mesa. José, ¿estás todavía por ahí? Sí, yo estoy escuchando atentamente. Es decir, vuelvo a repetir lo que dije. Es decir, yo me siento muy identificado con todo lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, con todo, es decir, porque uno lo vivió, ¿no? Y hay relaciones. Y justamente había quedado algo, a mí me había quedado algo que siempre es una frase que tiró Fernando una vez en esos encuentros que teníamos en el Módena, hablando de la Fórmula 1 de los 70 y del tema seguridad, y que Fernando dijo, en esa época no había conciencia de seguridad. Y a mí me quedó esa frase que 2x3 la tiro y digo, Fernando Tornello dijo tal cosa y es tal cual era la época, ¿no? Es decir, y esas son las cosas que a uno le quedan, ¿no? De gente que vivió ese momento y recordaba eso. Y me siento identificado con todo lo que dice. Es decir, estaba acá pensando el momento de que él estaba en un auto con Ayrton Senna y que lo comunique con Fangio y yo me derrito. ¿Qué querés que te diga? No sé, no hay forma de explicar ese momento, ¿entendés? Es decir, son cosas que por suerte él las comparte con nosotros, ¿no? Que eso es lo fundamental. Bueno, hay un punto importante que, bueno, Fernando mismo ya lo mencionó, bueno, y para los que no saben, que un día le podemos hacer una entrevista a Diego Luciano también, ¿no? ¿Por qué no? Al fundador de F1 Lat. Sí, esas mañanas. Bueno, y con él vamos a ser incisivos, ¿eh? Vamos a ser muy incisivos. Diego, y acá tenemos una certeza. ¿Dónde trabajó Fernando Tornello? ¿En un concesionario de qué? ¿Qué marca? FIA. ¿Viste que todos tenían razón que es hincha de Ferrari? Claro. Te voy a decir una cosa, era hincha de las 1500, de la Coupé 1500. Corrían Reutemann, Rodríguez Canedo y tantos pilotos buenísimos ahí en Zunino. De aquellas épocas era hincha de FIA, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco charlando de eso que mencionábamos, nosotros nos juntábamos para todos los oyentes, que es, bueno, fue como Diego, el comendatore, por eso le decimos el comendatore, fue el creador, ¿no? El fundador de este grupo F1 Lat se llamaba, que después le tuvimos que cambiar el nombre por una buena causa, ¿no? Pero fue F1 Lat y esas fueron las primeras charlas que teníamos en un bar que estaba, como mencionaba Fernando, enfrente de la Facultad de Derecho de acá de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Modena Design. Era un bar que tenía la impronta del automovilismo, ¿no, Diego? Y ahí fueron las primeras charlas, Dieguito, que tuvimos con Fer, y bueno, obviamente ahí nos empezamos a forjar esta amistad, ¿no, Diego? Sí, totalmente. A ver, para ser breve y corto, todo se inició a través de las redes sociales. Yo no me acuerdo más, yo me olvido más cuando fue la carrera esa más larga que hubo, que Fernando, la verdad que la piloteó de la mejor manera posible, que fue Canadá. ¿Te acordás, Fernando? Sí. La 5 horas, ¿no? Fue lluvia. 5 horas. Sí, 4 horas de carrera, más el previo y post y todo, sí, fueron como 5 horas de transmisión. Sí, fueron 5 horas. Bueno, ahí me ayorné, me puse en Twitter y demás, y bueno, todo se creó también con la ayuda de Mauricio Gallardo, Demon, que fue uno de los partícipes, creo que fue fundamental, ¿no? Porque ahí se creó una reunión en el Módena, a lo cual había ido él, había estado Matías también, que lo tenemos presente. Matías fue los primeros y mi papá, éramos 4. Y ahí nació todo, ¿no, Andrés, como mencionás? Y bueno, llegamos a tenerlo a Fernando a través de Demon. Y bueno, ahí ya se empezó a forjar la relación, los cafés de la mañana y demás, y bueno, millones de anécdotas que se contaban en su momento, y hablábamos sobre la actualidad de la Fórmula 1 y demás. Y bueno, ahí fueron apareciendo también otras personas como Rodrigo Obledo, y Matías Sánchez, y bueno, ahí ya nos fuimos conociendo todos, ¿no? Después, bueno,
a lo largo del tiempo y a lo largo de la responsabilidad de cada uno se fue un poco disolviendo todo eso, pero bueno, seguimos en relación aún. Y bueno, yo con Fernando convengamos que cada tanto me encuentro a almorzar y bueno, nos matamos de risa, hablamos un poco de cada cosa. A veces no hablamos de Fórmula 1, ¿no? Hablamos de otras cosas, pero bueno, la verdad que la pasamos bien y comemos unas lindas milanesas con puré, que es nuestro plato preferido, ¿no? Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, Fer, bueno, estamos obviamente todos en cuarentena, el mundo está en cuarentena. Bueno, primero preguntarte cómo estás vos en esta cuarentena, cómo la venís llevando, a nivel personal más que nada. Bien, bien, Andy, porque veo cómo está el mundo y la verdad que hoy por hoy es mejor estar en casa que salir, ¿no? O sea, la realidad es esa, para cuidarse de este virus que verdaderamente es un desastre lo que está pasando con todo el mundo, la cantidad de muertos que hay en todos los países, la verdad que es muy, muy lamentable. Así que bueno, hay que cuidarse y sabiendo eso hay que ingeniárselas para pasarla de la mejor manera posible. Sí, no vale la pena desesperarse. Yo creo que me desesperé el primer día, nada más cuando me di cuenta que iba a estar encerrado, pero después es como que uno toma conciencia y nada, miré series, miré la película de Fangio, estoy viendo documentales de la NBA, de Michael Jordan, vi grandes rivalidades de la NBA, de Larry Bird y Magic Johnson, veo películas, nada, estoy así, estoy con internet, con Twitter, y bueno, y nada, cuidándome como todo el mundo. Y viendo Fórmula 1 por televisión. Sí, claro, y viendo GPs, que eso sí, cada vez que aparece uno yo me quedo viéndolo, obviamente. Y también hay mucho para ver en YouTube, porque están volviendo también a poner, la Fórmula 1 vuelve a poner algunos GPs. Están poniendo carreras históricas, sí. Claro, carreras históricas y carreras, por ejemplo, hace poco pasaron la de Bahrein, la que por ahí fue el inicio de la rivalidad entre Rosberg y Hamilton, ¿no? Esa también fue muy linda. Y hablando de esto de la cuarentena y la Fórmula 1, obviamente es lo que a todos nos preocupa, ¿no? Es cómo ves la chance, cómo ves las cuestiones en el futuro cercano. Se está hablando, obviamente, de hacer carreras sin público, carreras a puertas cerradas, pero luce como bastante improbable, ¿no? ¿Cómo la ves vos, esta situación con respecto a la Fórmula 1? Mira, Andy, yo tengo la visión sobre este tema, es así. Yo creo que están agotando todos los medios como para tratar de hacer un campeonato, sea como fuere. Es decir, si tiene 14 carreras, si tiene 12, si tiene 15. Yo creo que no están tomando la decisión de suspender el campeonato porque la verdad es que en Europa, aunque todavía hay muchos muertos en los principales países, está bajando la gravedad de la pandemia. Si bien, reitero, es muy grave todavía, pero está bajando ya. Yo veo las cifras en Italia, en España, en Alemania. La cantidad de muertos ha bajado mucho, con lo que yo creo que la gente de Fórmula 1 espera que dentro de un par de meses, bueno, esto esté un poco más encaminado. No para empezar el campeonato en un par de meses. Yo creo que si llega a haber un campeonato va a empezar en julio o agosto recién, y que podrá ir hasta enero, y ahí habrá que ver cuántas carreras hacen. Si hacen 3 carreras por mes, finalmente puede haber un campeonato de 14, 15 carreras, pero para muchos suena una utopía. Pero yo creo que la Fórmula 1 está intentando hacerlo por varias razones. Primero porque los equipos necesitan dinero, más allá de que, bueno, en una operación financiera ahora le han conseguido mucho dinero para pagarle en esta última semana Liberty Media a los equipos y a organizadores de Fórmula 1. Segundo, mismo Liberty necesita hacer carreras porque tiene que cobrar los derechos de televisión pactados con los canales de todo el mundo, y sin todo eso no pueden vivir y van a quebrar equipos, va a quebrar Liberty. Entonces, creo que es necesario que tengan un campeonato, si la situación lo permite. Si la situación definitivamente no lo permite, no habrá campeonato. Pero yo creo que están intentando de que haya finalmente un torneo y que están apuntando a eso. Volviendo un poquito atrás, Fernando, acá un chico en Twitter pregunta, F1 Fisca va, la era de Schumacher, el dominio de Schumacher, ¿te gustaba Schumacher? ¿Te entretenía esas carreras? Porque viste que a veces uno habla y dice, carreras aburridas, siempre gana el mismo, o mismo como vimos en los últimos tiempos, que siempre gana Mercedes y demás. En la época de Schumacher, ¿cómo era relatar esas carreras, no?
Y bueno, relatar esas carreras era que si doblaba primero en la primera curva ya sabías quién ganaba la carrera. Era muy difícil relatar esa carrera. Había que ponerle emoción. Obviamente que yo admiro a Schumacher también, como admiré a los otros grandes campeones, ¿no? Es un piloto indiscutible, Michael Schumacher. Creo que ha mostrado todo en la pista. Y como siempre, ha habido algunas carreras buenas donde de repente, aún ganando Schumacher, tuvo que sacar todo de sí, ¿no? Como cuando le pedían alguna parada extra o hacía una menos que los demás. En fin, cuando cambiaban las estrategias. Y después hubo carreras aburridísimas también. Pero quiero decirles que cuando estamos relatando con Pablo Viñone carreras históricas, nos hemos dado cuenta que también en el pasado había carreras que eran aburridas, ¿no? Que uno las recuerda como grandes eventos por algunas cosas que pasaron, pero tal vez en una carrera de 70 vueltas pasaron cosas en 10 vueltas y el resto no era tan divertido. Entonces creo que estamos también hasta reaprendiendo a ver las carreras de Fórmula 1 con eso. Uh-huh. Fernando, lo bueno y lo malo, lo mejor que te haya sucedido hasta el día de hoy, desde tus inicios hasta la fecha, y lo malo en lo que puedas contar, obviamente, que te entristeció, que te afectó, ¿no? En esta carrera que hasta el día de hoy. Mira, lo bueno es haber podido trabajar, y espero que seguir trabajando por mucho tiempo en lo que me gusta, desde hace tantos años, ¿no? Es decir, la verdad que creo que en eso me di todos los gustos, de trabajo, de viajes, de estar en lugares que si no se puede acceder, si uno no llega como periodista, ni te invitan. Eso fue la parte buena. Parte mala hay muy poquito, la verdad que muy, muy poco. Te diría que lo peor es haber estado en el 2000 y 2001 sin trabajo, cuando llegó PSN, que finalmente, bueno, desapareció enseguida, llegaron por una operación financiera, evidentemente, y bueno, se quedaron con los derechos inesperadamente, y bueno, esos 2 años que debe estar un poco más lejos de la actividad, pero eso puede haber sido lo peor. Pero yo te digo, en tanto tiempo es apenas en esa época, ¿no? Es decir, lo malo. Claro. Perfecto. Andy. Bueno, nada, la verdad que yo estoy empachado. La verdad que siempre es un placer escucharlo a Fer, en la tele, un público, acá, siempre es un placer. Así que yo la estoy disfrutando de punta a punta. Yo quería agregar un pedacito, justamente lo que yo nombré del tema Fiat y Ferrari, ¿no? Que obviamente que es un chiste, pero a Fernando creo que es hay gente que ve que yo tengo fotos con él, ¿no? De las reuniones que hemos tenido, que yo siempre me preguntan, me dicen, che, es hincha de Ferrari, ¿no? Che, es hincha de Mercedes, ¿no? Che, es aloncista. Ah, pero no, Tornelo no, es de Schumacher. Fernando, ¿es difícil manejar eso? No ponerse del lado... Qué buena pregunta. De cargar para que... ¿Sabes por qué es difícil? Es muy difícil por esto. Primero porque cada uno interpreta... Yo cuando hablo digo una sola cosa, ¿ok? Pero uno la interpreta de una manera, otro la interpreta de otra. A mí hay gente que me dice que soy hincha de Hamilton, gente que me dice que soy hincha de Vettel, gente que me dice que soy hincha de Verstappen, y yo lo que digo en una transmisión es una sola cosa. Cada uno la interpreta de su manera. Ahora, que a veces elogio a Hamilton, seguro, porque se lo merece. He elogiado a Vettel cuando yo le puse el joven maravilla, ganó 4 campeonatos seguidos cuando era muy jovencito. ¿Cómo no había que elogiarlo? Con Verstappen lo que está haciendo también. Y antes me pasaba con Senna, me pasaba desde las primeras épocas, cuando uno elogiaba a Reutemann, a Lauda. En fin, eso pasa siempre porque la gente lo interpreta. Lo que ocurre ahora, que antes el público en general no tenía voz, porque no tenía cómo expresarse. Y ahora con las redes sociales sí se expresa. Cosa que está muy bien que cada uno se puede expresar. Yo lo entiendo de esa manera y no me enoja. Me dicen que soy hincha de Ferrari. Se los voy a confesar, les voy a decir la verdad. Creo que, no sé si lo dije alguna vez, pero yo nunca en mi vida fui hincha de Ferrari. El único equipo del que yo fui hincha, y porque estaba Ayrton, era McLaren. Ese es el equipo que me gusta, y que me gustaría que McLaren vuelva y que tuviera grandes pilotos, seguro. Pero yo nunca fui hincha de Ferrari, pero me alegro cuando gana Ferrari, porque hay tanta gente que se emociona, y además a uno también lo hace emocionarse cuando ve, por ejemplo, en Monza, gana Ferrari, cientos, no sé, o miles y miles de personas ahí en la recta festejando. ¿Cómo a alguien que le gusta la Fórmula 1 no se va a emocionar con eso? Y se lo tengo que transmitir a la gente de alguna manera. Pero hincha de Ferrari. Lamentablemente para muchos nunca fui hincha de Ferrari, ¿no? Ya te digo, me gustaba más McLaren que Ferrari en aquella época. Claro, y Senna y Alain Prost creo que
ridícula la pregunta, pero la hago. Ni me pregunte, si Senna toda la vida, si Prost no andaba en la lluvia. Le tengo un gran respeto a Prost, pero bueno, hay muchos temas, ¿no? Cuando la gente empieza a enlazar situaciones, yo no me puedo olvidar que Prost era amigo del poder, de Balestre y de la FISA en aquel momento y manejaban muchas cosas maquiavélicamente. Ahora, después en la pista era un fenómeno Prost, hasta que llovía. Cuando llovía dejaba de ser un fenómeno. Ahora, lo que hizo con la Ferrari en el 91 fue que le peleó el campeonato y me acuerdo de esa carrera, justamente la relatabas vos, me acuerdo, yo era hincha de Prost, mi hermano era hincha de Senna, y yo me acuerdo en ese final de esa primer curva de Suzuka donde Senna lo saca a Alain Prost. Lo sacó mal Senna en esa pero, me acuerdo de mi papá consolándome. Pero... Sí, lo sacó mal, tenés razón, pero me acuerdo que de esperar la carrera hasta las 12 de la noche y me puse a llorar, terminó todo en la primera vuelta. Sí, la verdad que eso fue una lástima, como fue una lástima lo del año anterior. Yo no justifico ni una ni otra cosa. Prost estuvo mal en el 89 y Senna estuvo mal en el 90, cuando de alguna manera le devolvió eso, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, esas cosas pasan y van a seguir pasando en la Fórmula 1. Ustedes vieron que hace pocos años, en un momento de descontrol, Vettel le pegó un autazo a Hamilton. Eso también estuvo mal. Hamilton estuvo mal con otras cosas. Es decir, Verstappen también estuvo mal con algunas otras actitudes. No hay nadie que se salve de las críticas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que después algunos pilotos de alguna manera se reivindican con grandes logros en la pista y con grandes manejos y mostrando todo ese talento que en definitiva, José, esto creo que lo tiene muy claro, también uno los va a ver con la pasión de ver a los grandes pilotos, a los grandes equipos, a todo, ¿no? La Fórmula 1 es un poco de todo. Son humanos, en definitiva. Claro. Sí. Ahora, Fernando, ¿vos pensás que un poco esas dos definiciones marcaron un poco a la generación nueva? Porque después también tuvimos a Schumacher, ¿no? Tirándole el auto encima a alguien. Sí, lo de Schumacher también fue atroz. ¿Vos pensás que lo de Prost y Senna marcó un poco el tema de decir, tengo el auto como arma? O puedo... vale, claro. Vale. Vale, chocar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa rivalidad marcó a fuego la Fórmula 1, José, y todo lo que vino después, porque cuando se hablan de las grandes rivalidades, yo viví la de Lauda y Hunt. No le llegaban ni a los tobillos a la rivalidad de Senna y Prost, la de Lauda y Hunt. La película es extraordinaria y me encantó. Pero no le llegaban ni a los tobillos. Es decir, lo que pasó con Senna y Prost no pasó, y no sé si va a volver a pasar en la historia de la Fórmula 1, porque las peleas que vinieron después son peleas de chicos de colegio. No, ni comparación. Claro, bueno, eso mismo había dicho en su momento Jorge Ramírez, Fernando, cuando estuvo acá en el programa, 2 programas anteriores, había dicho que tomó la comparación de Hamilton-Alonso en la época de McLaren, que no era nada a comparación de lo que fue la lucha que mencionamos recién, ¿no? De Senna-Prost. O sea, eso era tener 2 pilotos en un mismo equipo y no la relación que hubo entre Hamilton y Alonso en el 2007, creo. Sí, por eso te digo, es decir, hubo muchas peleas, ¿no? Hamilton-Alonso, Hamilton-Rosberg. Ahora podemos tener la pelea de Verstappen-Leclerc de aquí para adelante, pero para que lleguen a Senna-Prost, no sé, tendría que pasar algo catastrófico. Tal cual. Ni más ni menos. Bueno, Andy, creo que cubrimos todos los aspectos, Fernando. No sé si Fernando quiere decir algo más, alguna anécdota más que se acuerde, o algo gracioso, o algo para comentar. Bueno, si tenés tiempo hasta la semana que viene, seguimos. No hay problema, Fernando. Meta nomás. Creo que lo más importante ya está, porque tampoco hay que cansar a la gente. Lo principal es saber que estamos todos los que estamos hablando de esto, bendecidos justamente porque nos gusta la Fórmula 1, ¿no? Es decir, todo surge a raíz de la Fórmula 1. Tal cual, eso es lo que nos une, por eso así nació esta amistad y la verdad que, bueno, nosotros mismos y haciendo podcast, hoy cuando dije al principio el podcast, bienvenidos al podcast Motorlab 246, bueno, la verdad que cuando lo dije en el momento dije, wow, 246, o sea, que y lo que nos une es esto, ¿no? El amor y la pasión por la Fórmula 1. De hecho, por ahí también a veces en los chats o en cualquier lugar uno se junta a charlar y uno puede llegar a pensar que, bueno, no sé,
Fernando Tornello charla de otras cosas, obviamente, o que Diego Luciano charla de otras cosas, pero todos confluimos en hablar de Fórmula 1 siempre. O sea, Tal cual. no es que nos vamos... Andy, a mí me gusta hablar de otras cosas, ¿eh? A mí me gusta mucho el arte, la pintura, la música me encanta, escucho mucha música de todo tipo, pero bueno, cuando nos ponemos a hablar de Fórmula 1, hablamos de Fórmula 1, se lleva todo. Sí, tal cual, se lleva todo, sí, tal cual. Así que bueno, nada, de mi parte, y creo que todos en la mesa, Fer, eternamente agradecidos que siempre estuviste disponible para nosotros, siempre contestaste nuestras preguntas, siempre que pudiste estar en el podcast estuviste, y obviamente de alguna manera también con esto queríamos bueno, homenajear también a Fernando Tornello, periodista, que es el que todos conocimos y todos conocemos y disfrutamos a diario. Y la verdad que es un placer y un honor tenerte acá, y la verdad que estas anécdotas, es como vos decís, podríamos estar 2 semanas charlando, que de hecho sería así, todos la estaríamos pasando bomba, pero bueno, ya tendremos más oportunidades y podremos seguir hablando de la Fórmula 1 en el futuro. Y muchos fanáticos en México, ¿no? Porque llegan muchos mensajes de México, Fernando. Me dicen que cuando baja del avión, Alfredo se la pasa firmando autógrafos, ¿no? Una cosa así, hasta que vuelve, ¿puede ser, Alfredito? Justamente me ganaste eso es lo que iba a tocar. Aquí en México, de verdad, siempre hay un gran respeto, una gran admiración por Fernando Tornello, el profesional, el periodista, pero yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con amigos, con fanáticos de la Fórmula 1, siempre les digo lo mismo, y cuando tienes la oportunidad de charlar con él y de conocerlo, de verdad que terminas admirándolo aún más por la clase de caballero, de persona educada que es el señor Fernando, y así que de verdad, de todo corazón y en nombre de tantos aficionados en México, pues les mandamos un abrazo lleno de admiración y de respeto, Fernando, a tu trayectoria y a la persona. Bueno, Jacques, muchas gracias, demasiados elogios, pero yo también por la gente de México siento un gran cariño porque la verdad que nos tratan a todos los que llegamos de una manera increíble. Ustedes vieron que los pilotos de Fórmula 1 lo reconocen y los pilotos no les gusta elogiar demasiado, ¿no? Pero a México le elogian siempre, desde Hamilton, Vettel, todos. Y eso no es gratuito, eso es por lo que recibe cada uno. Y la verdad que a mí me han hecho sentir muy bien siempre que estuve en México, absolutamente. Y bueno, si tratamos como siempre de dar lo mejor para toda Latinoamérica con las transmisiones, contándoles cosas a la gente, que aprendan más de Fórmula 1. El que sabe mucho, tal vez no le guste tanto la transmisión que hacemos porque no la hacemos para el grupito que sabe mucho, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, ustedes pueden aprender pocas cosas de las transmisiones, pero hay un gran público que está llegando también, un gran público que mientras mira la transmisión está comiendo un plato de fideos, no está como ustedes, es decir, frente al televisor queriendo escuchar todo, y a toda esa gente le tenemos que contar cómo es la Fórmula 1, cómo ha sido, qué soporte tiene a través de la historia, a lo largo de la historia, en fin, hay muchas cosas, ¿no? De 70 años de categoría para contar. Qué bárbaro. Sin duda alguna. Pero yo pienso que siempre se aprende. Yo tengo una premisa en la vida que es de todas las personas, siempre se aprende algo nuevo y vas a salir enriquecido. Así que por eso es que grababa y grabo aún en la medida de lo posible todos los programas que hace Fox. ¿Y por qué? Porque finalmente es recordar y revivir a través de ustedes y de su experiencia y aprender, ¿no? Siempre, continuamente. Así que pues nada, yo pienso que sigan adelante, hacen un gran trabajo y total admiración. Un abrazo. Bueno, Jacques, muchas gracias. Nosotros la verdad que nos divertimos haciendo este trabajo. Por eso les decía antes que el mejor momento del fin de semana es cuando estamos trabajando con la Fórmula 1. Qué grande. Bueno, gente, nada, un placer como siempre. José, Fer, Mati, ¿quieren decir algo para cerrar? Dale, yo lo que quería contar es que antes de ir a los simuladores, al GP1, GP2, GP3, yo me compraba las F1 Magazine, gran revista F1 Magazine, eran mensuales, y agarraba los autitos de colección y les ponía les cortaba las publicidades y armaba autos de carrera, y jugaba carreras.
y la voz en el relato que imitaba era la de Fernando Tornelo, así que... Mirá vos lo que se viene a enterar, mirá vos lo que se viene a enterar. ¿No? Qué buena anécdota. Lo que pasa es que Mati es muy joven, por eso. Claro. Habría que preguntarle lo mismo a José. Jugué a los autitos hasta tarde, igual te digo, las carreras. Hasta los 15. No, bueno, pero vos sabés que eso era, eso era normal. Y yo no me acuerdo hasta qué edad, pero sé que era bastante grande y todavía jugaba con los autitos. Y mi mamá me miraba como diciendo, nene, ya es hora de las nenas, no de los autitos. Entonces, pero, claro, la forma que tenía de tocar un Porsche, José, ¿no? Sí. Bueno, vos acordate que, pero vos sabés que eso era muy común, ¿no? Que uno tenga, yo me acuerdo que tenía muchos autitos de colección de Fórmula 1 justamente, y justamente hacía eso, ¿no? Es decir, los que no tenían, recortaba y le pegaba las propagandas ¿viste? O se las dibujaba yo. No, eso era muy común hacerlo, sí. En mi casa había en el garage, mi tío y mi viejo habían hecho una pista de ska eléctrica que ocupaba todo el garage y la subían con una cadena y quedaban en el techo. O sea, dementes totales. Fer Breques, ¿algo más para cerrar? Yo cuento mi anécdota también, ya que cada uno cuenta su anécdota. Yo me acuerdo bien cuando era chico que miraba la carrera de Fórmula 1 con mi papá en la habitación y me acuerdo que siempre, esto es una queja también, Fernando, siempre protestaba porque terminaba la carrera y no me mostraban el podio 2 segundos y me lo cortaban, Fernando. Siempre me quedaba con la gana, ¿no? Depende por dónde las mirabas. Yo te cuento que en la época de Telefe, Telefe tenía como gerente de programación para mí la persona que más sabe de televisión en Argentina y no sé, uno de los que más saben en el mundo, que es Gustavo Yankelevich en aquel momento. Y Gustavo siempre nos decía lo mismo, chicos, bajan la bandera y cortamos. Y nosotros decíamos, no, Gustavo, por favor, vamos hasta el podio que nos mata la gente. Y entonces, bueno, casi siempre íbamos hasta el podio, pero a veces cuando la carrera era muy larga, el rating marcaba que, bueno, tenía que terminar la transmisión para que venga otro programa, ¿no? Claro, bueno, nos quedábamos con las ganas, Fernando. Y es verdad, nos matábamos porque nos quedábamos con las ganas. Pero bueno, en esa época no existían las redes sociales. Sí, a mí me quedó una pregunta en el tintero y es sobre la Fórmula 1 actual. Quería preguntarle si le gusta la Fórmula 1 actual y si no le gusta, ¿qué le cambiaría? La Fórmula 1 actual me gusta muchísimo porque hay un plantel de pilotos que, como siempre lo digo, hace mucho tiempo que no había un plantel de tanta calidad de pilotos en la categoría, ¿no? Es decir, porque están los grandes campeones que ya han hecho gran parte de su recorrido y que son talentosísimos, y están los chicos nuevos, que hay una cantidad de pilotos jóvenes buenos como nunca hubo, porque en general siempre llegan o llegaban, pero había algunos pilotos que la verdad que no tenían nivel para estar en la Fórmula 1. Y ahora sí, ahora cuando uno empieza a repasar, se encuentra con los, no sé, como te decía recién, Lando Norris, Leclerc, Verstappen, Russell, Albon, Gasly, y siguen llegando. Y creo que, bueno, ahora vuelve Ocon, que también es un gran piloto. Eso sumado a los de la línea intermedia, como Richardo, Checo Pérez, los pilotos que ya tienen muchas carreras encima y que, bueno, algunos han podido ganar, otros no, pero han brillado de alguna manera. Más los grandes campeones hacen una categoría que está en un gran momento. ¿Qué le modificaría? Un poco tratar de encontrar un reglamento que equilibre un poquito más las posibilidades, ¿no? Que no haya tanta disparidad como hay actualmente por cuestiones de dinero, de presupuesto y, bueno, de ese presupuesto que manejan 2 o 3 equipos grandes y el resto no llega de ninguna manera ahí. Así que me gustaría que eso se pueda equilibrar. Bien. Una pregunta, Fer, que me viene ahora a la cabeza. Dejando de lado, obviamente, Argentina, porque tenemos que ser neutral, y dejando de lado México, por la pasión que hay en México. De todos los circuitos que recorriste transmitiendo, ¿qué ciudad, qué país te pareció tan fanática de la Fórmula 1? Y bueno, hay muchos, te digo, por ejemplo, estar en Monza es una experiencia increíble. Estar en Interlagos también. Bueno, vos dejabas de lado México, pero bueno, México y Argentina son 2 países que... No, por eso, dejamos de lado eso. En Alemania, en las épocas de Schumacher, en Hockenheim, era increíble. La gente se metía en la pista con las banderas cuando Schumacher terminaba la carrera. Parecía el turismo carretera nuestro. En Suzuka la pasión se vive de otra manera. Los japoneses son increíbles. Los japoneses se anotaban 1 millón de personas para, en sorteo, a ver quiénes compraban las 150.000 entradas disponibles en la época de Senna Pros.
Entonces la pasión se transformaba, no la viven como acá, pero la vivían con toda la alegría, con el merchandising, como ustedes ven que siguen haciéndolo todavía. Entonces hay muchos países, muchos países. Así, Silverstone es otro país donde los ingleses pueden dar cátedra de Fórmula 1. Prácticamente la Fórmula 1 nació ahí, más Ferrari en Italia, pero ir a Silverstone también es un gran placer. Así que yo creo que esos circuitos, también ayudan a que la gente también se apasione de esa manera, ¿no? Y además porque tienen equipos, tienen pilotos, han tenido campeones del mundo, creo que por ahí va. Bien, bien. Y lo último, ya para ir cerrando, que lo tenemos que cerrar, acá el director ya nos manda mensajitos que tenemos que seguir cerrando. ¿Qué circuitos agregarías, si obviamente en una temporada de Fórmula 1, y qué circuitos descartarías, no? Yo, como agregar, habría que ayornarlos también a los circuitos, ¿no? Porque hay circuitos que son muy lindos pero que están fuera de tono. Pero, por ejemplo, Branhatch y Donington me encantaría que estuvieran en la Fórmula 1. Como decía José al principio, el Hockenheim viejo, bueno, ya no se puede, habría que cortar las malezas y volver a faltar, es imposible, es un sueño. De los últimos circuitos, tal vez Malasia, que era un buen circuito, que está a punto de volver en cualquier momento. Estoy pensando, es decir, Interlagos, a pesar de las reformas, quedó bien. Sí, podría quedar yo conocí el Interlagos viejo también, cuando ganó Reutemann allí en el 77, pero esos básicamente son ahí. Quitar circuitos, es decir, nunca me gustaron los circuitos de países que no tienen mucha tradición. Muchos dirán, bueno, pero de alguna manera la tienen que hacer la tradición. Está bien, ok, pero por lo menos si hay un circuito bueno, por ejemplo, Turquía no tenía tradición, pero el circuito era bueno, pues se quedó en el camino. Después no me gustaba la India, el circuito, no me gustaba menos, me gustaba Corea. De ahora no me gusta mucho Sochi. No me gustaba Bakú, pero salieron buenas carreras. Lo que no me gusta de Bakú es que infringieron el reglamento para hacer el circuito y lo permitió la FIA, que es tener una curva de 7 metros de ancho, que eso no puede estar en el calendario mundial de Fórmula 1, la curva del Castillo de la Princesa. Pero bueno, después el resto salen buenas carreras. No me gusta mucho Bahrein. No sé, habría que pensar, pero por ahí. En general son circuitos de Tilke, ¿no? Los últimos. Bien. Bueno, Andy, todo suyo. Bueno, voy a saludarlos. Bueno, gracias a todos los chicos del chat, como siempre, muchachos, de fierro. No importa el horario, no importa el día, ustedes están ahí. F1 Profesor, Javier Larramendi, Fernando Alonso, que además, colaborador nuestro, Fer, un abrazo. Facu Ferreira, que es el hermano de Mati. Facu, abrazo. Mati Duberti, Jorge Delgado, Gerard Moto y a todo el resto, muchachos, gracias por estar, gracias por darle vida al chat, que bueno, para nosotros es muy importante. Hanna R, que también está saludando ahora. Es colaboradora nuestra de Motorlat, Hanna. También, por eso, les mandamos un saludo grande a todos. Gracias a todos los colaboradores de Motorlat, que todas las semanas trabajan en los artículos y preparan la información. La verdad que también un saludo grande para ellos. Y bueno, agradecerle nuevamente a Fer de haber estado y a todos ustedes, muchachos, también. Nada, de estar y de seguir con este sueño de hacer un podcast todas las semanas, que bueno, como dijimos recién, ya van 246 ediciones y bueno, vamos por más, como siempre dijimos. Y a la gente que pregunta sobre todo, ¿no? Que recibimos muchos mensajes sobre los programas que lo venimos haciendo los domingos. A ver, todos queremos que arranque el campeonato, es que tengamos carreras, que se vaya este virus y hacerlo los lunes, ¿no? Que eventualmente volveremos los lunes cuando haya campeonato, pero mientras tanto lo haremos el domingo, como bien mencionó Andrés López al principio del programa. Es una forma de estar extendida, una forma de estar en casa y una forma de pasar un domingo gratamente con nuevos invitados, con nuevos programas y programas especiales, de eso se trata. Así que bueno, hay un esfuerzo atrás, entiendo, de la producción acá de Andrés López también para traer otra gente, así que bueno, ojalá que se dé y ojalá que todos estén dispuestos, obviamente, como los invitados que venimos teniendo y como Fernando, ¿no? De conocer un poco más la parte íntima. Quedará en el tintero invitarlo a Felipe en un momento determinado, traerlo nuevamente a Juan Fosaroli, porque Juan Fosaroli también hace muchísimos años que viene viajando en la Fórmula 1 y él sí no se pierde una sola carrera en el campeonato, pero bueno, eso quedará para más adelante. Fernando, un placer enorme, un abrazo enorme y bueno, ojalá que se termine esta
esta pandemia se muera de una vez por todas este virus y volver a los almuerzos de la milanesa con puré, ¿no? Que los extraño ya, te digo. Bueno, ojalá que sí, sobre todo que se termine la pandemia, ¿no? Porque no sufra más la gente, que eso es lo más importante. Bueno, después almorzaremos, después habrá campeonato de Fórmula 1, después volverán las cosas a la normalidad, sea cual fuere la nueva normalidad que haya, pero sobre todo que se termine esto. Tal cual. Exacto. Bueno, gente, un abrazo a todos, que tengan un buen domingo, buena semana y nos vemos el domingo que viene con otro podcast Motorlat. Abrazo a todos. Bueno, un abrazo, gente. un abrazo para Abrazo. todos. Gracias, Chao. Fernando. Un placer, Chao, como gracias. siempre. Gracias, Un Fernando. abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.